Monogatari es un anime muy extraño en muchas formas distintas, amado por muchos, odiado por otros y mayormente conocido porque uno de sus openings fue un meme a nivel mundial, y bueno, también por la escena. She's getting a nut off of some Colgate. Pero por supuesto los que decidieron ver la serie saben que Monogatari es mucho más que la escena de cepillo de dientes, es mucho más que un opening pegadizo, es mucho más que lo que dicen los memes. Pero exactamente, ¿qué es Monogatari? Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Después de todo, entre los diálogos súper extensos, los carteles con texto saltando cada 2 segundos en pantalla, las visuales extrañas, la narrativa no lineal y el tener que estar pensando que si el personaje mediante el cual se nos narra la historia realmente es fiable, Monogatari se vuelve difícil de seguir y entender en un primer visionado del anime, pero para eso estoy yo acá. Después de terminar de ver la serie por 9ª vez y el hacer como 10 videos analizándola, me siento capacitado para responder la pregunta de ¿qué es Monogatari? Y para hacerlo vamos a tener que empezar por hablar de las bases que componen a la serie. Empecemos por hablar de Monogatari y la cultura otaku. 動かないで。私には重さがない。 Monogatari es un anime que rebosa de iconografía otaku. Por supuesto, Monogatari tiene tantas referencias a otros animes que tardaría en nombrarlas todas, desde la obligatoria referencia a JoJo's hasta Fullmetal Alchemist y Ashita no Joe. Es más, aunque el anime agregue referencias que en la novela no están, trata de no ponerlas más oscuras. Por dar un ejemplo, en la conversación entre Nadeko y Ararai en el capítulo 11, en la novela se hace referencia a un dating sim de 1996, el cual es tan oscuro que se pasan más de 2 páginas explicando de qué iba, y el anime en respuesta a eso hace esto. 逆に分かりづらい上に恋もここまで説明的になっちまったよ。なでこも通じるとは思わなかった。 Por lo tanto, sí, Monogatari está lleno de referencias a la cultura otaku, pero no es solo eso a lo que quería llegar, sino que aparte de todo esto, Monogatari agarra muchísimos elementos de la narrativa otaku y los transforma en su base. Para explicar esto de manera súper resumida, cuando hablo de elementos de la narrativa otaku me refiero simplemente a los tropos y clichés que son recurrentes en las obras que forman parte de la cultura otaku, o sea, el anime, el manga, las novelas visuales y las novelas ligeras. Por supuesto que cada uno de estos medios son distintos y tienen tropos y clichés propios de cada uno, pero suelen compartir muchos de estos, y Monogatari los aprovecha para contar su historia. Un adolescente un día consigue poderes sobrenaturales, y como este chico tiene un fuerte sentido de justicia, no puede evitar usar estos poderes sobrenaturales para ayudar a las personas, pero curiosamente las personas que rescata terminan siendo todas mujeres, las cuales no pueden evitar enamorarse de este príncipe azul, formando un harem, del cual el protagonista eventualmente va a elegir, como si fuese un concurso, a la ganadora para que sea su novia, mientras que el resto de chicas aceptan su decisión y deciden apoyarlos. Por supuesto, entre las chicas tenemos la presidenta de clase perfecta, la amiga de la infancia, la tomboy, las lolis, las imoutos, la chica tímida y por supuesto no nos puede faltar la tsundere. ¿Qué harem está completo sin una tsundere? Por supuesto, esto que acabo de comentar no sirve de nada por su cuenta. Es más, lo más común para un anime es apegarse a los tropos y clichés de su medio. El solo seguirlos convertiría al anime en no más que otra serie promedio. Pero lo que hace especial a Monogatari es el cómo usa estos tropos de base y los da vueltas sobre sí mismos. Para empezar a explicar esto me gustaría que partamos desde la parte visual, ya que hay un elemento en particular que representa visualmente el cómo esta serie juega con la narrativa otaku. Y ese elemento en particular son los diseños de personajes. Hay algo particularmente distinto con los diseños de Monogatari. Por supuesto, la serie en su totalidad tiene una personalidad visual muy fuerte, pero los diseños de personajes son diferentes en el concepto de que llegan a un balance. Por supuesto, los personajes de Monogatari se sienten como personajes de anime. No podría describirlos de otra forma que no sea como personajes de anime, pero lo que hace resaltar a los diseños de personajes de Monogatari es la atención especial que se le pone a la anatomía. Por supuesto, no voy a decir que no hay escenas en las que los personajes se ven así, pero a nivel general la serie le trata de prestar especial atención a mantener cierto nivel de anatomía en sus personajes. Y no hablo solamente de cuando tenemos escenas sexuales, tranquilos que ya vamos a hablar de esas, sino que difícilmente le vas a ver tantos detalles de este estilo a otras series. Por ejemplo, si vas a los shonen standards como Boku no Hero o Kimetsu no Yaiba, difícilmente veas cosas como lagrimales al lado de los ojos, o narices dibujadas correctamente con orificios nasales, o músculos faciales moviéndose cuando hablan los personajes, o lo que sea que se llame esta parte que está arriba de la boca. Y no frena solo con eso, sino que el uso de la iluminación en la serie ayuda a resaltar esto mucho más. Déjenme poner 2 ejemplos en contraposición y en el mismo estilo de Ougi, dejarle la chance a ustedes para que noten la diferencia por su cuenta.
的福祉が充実している国だからね。 En ambos casos tenemos un movimiento de personaje frente a una fuente de iluminación, pero a diferencia de Yuru Camp, en donde toda la cara de Nadeshiko se mantiene iluminada, en Monogatari se dibujan las diferentes sombras que generarían tanto la nariz como los ojos en la cara de Sodachi al ser expuesta a una luz en movimiento o moviéndose alrededor de una fuente de luz. Por eso mientras las caras tanto en Yuru Camp como en otros cientos de animes se sienten totalmente planas, se sienten como si fuesen totalmente 2D, en Monogatari podemos sentir cierto efecto de 3D, sentimos como las diferentes partes de sus cuerpos están ahí, y hasta cierto punto sentimos cómo los personajes de Monogatari se ven más humanos. Los diseños de personajes en Yuru Camp se sienten totalmente como los diseños de un anime, lo cual no es malo, después de todo es lo que intenta lograr esta serie, pero Monogatari, sin dejar de verse como un anime, trata de sacarle un lado más humano a este tipo de diseños, y es esa idea de encontrar una humanidad en la narrativa otaku la base en la que se construye Monogatari series. 助ける？そりゃ無理だ。君が勝手に一人で助かるだけだよ、お嬢ちゃん。 Me encantaría ir directamente a esta famosa frase de Oshino, pero me parece que eso sería hacer las cosas fuera de orden, así que mejor empecemos por ver a los personajes de manera individual. Y como ya dije antes, cada personaje de este anime representa en mayor o menor medida a un arquetipo o un tropo de la cultura otaku. Supongo que el ejemplo más alevoso y marcado por la serie es el caso de Senjohara y cómo desde el primer capítulo es marcada como una tsundere. Este tipo de personajes se caracterizan principalmente por tener inicialmente una actitud súper agresiva hacia el protagonista gracias a algo random como una imagen inicial negativa o un encuentro en mal momento, pero al avanzar la serie empieza a desarrollar sentimientos amorosos por dicho protagonista, generando conflictos entre su agresividad inicial y sus nuevos sentimientos de amor, dando lugar a que tenga una actitud Tsun y Dere al mismo tiempo, resultando en el nombre Tsundere. Y Senjohara es un personaje el cual trata de explorar este tipo de personajes, pero como dije antes desde un punto de vista más humano, iniciando desde una pregunta: ¿por qué situaciones tendría que pasar una persona para actuar de esta forma? Durante el transcurso del anime aprendemos que ella fue víctima tanto de un intento de violación como de múltiples estafas, generando que pierda la confianza en el resto y trate de aislarse del mundo utilizando la violencia como mecanismo de defensa, y no solo como un mecanismo de defensa contra nuestro protagonista por situaciones random, sino que Senjohara actúa de la misma forma tanto con Kanbaru como con Oshino, marcando como ella tiene grandes problemas de confianza, y aparte de eso también aprendemos el cómo sus emociones en esta etapa fueron tan pesadas que no pudo cargar con ellas, teniendo que recurrir al cangrejo. Y mira, ya va a haber otra instancia del video en la que voy a hablar de manera más profunda sobre el estado mental de los personajes. Supongo que lo que dije es suficiente para entender esta parte del personaje de Senjohara. Ella no es agresiva inicialmente por razones randoms y cómodas como tu tsundere promedio, sino que previamente tuvo experiencias las cuales la llevaron a un estado de agresión constante, y sus problemas no terminan apenas se resolvió el tema del cangrejo y entró en una relación con Araragi. Estas no son cosas que se arreglan de un día para el otro. Inicialmente sus problemas de confianza daban una relación súper tóxica y llena de celos, y como toda buena tsundere tenía conflictos expresando sus sentimientos. El haber suprimido sus emociones tanto tiempo generó que tenga problemas para entenderlas y comunicárselas al resto de personajes, pero como toda buena tsundere lentamente se fue abriendo más y fue encontrando la manera de entender y aceptar más sus sentimientos. Senjohara cumple todos los requisitos para ser una tsundere, y su personaje está fuertemente construido sobre las bases de este arquetipo de personajes, pero al mismo tiempo Senjohara no es una tsundere, porque no se comporta como una. En vez de reprimirse por un orgullo torpe y gritarle vaca al protagonista, ella es la que se confiesa primero y trata de aprender lentamente a ser sincera consigo misma, y las razones detrás de su forma de ser no nacen del arquetipo, sino de explorar la confianza y su importancia en las relaciones humanas. Esa idea de confianza y su valor es la humanidad que está detrás del arquetipo de las tsunderes. 愛してる。愛してる。 El otro caso que es un poco más complejo de entender es el caso de Nadeko. Después de todo, esta representa un arquetipo mayormente desaparecido hoy en día. Hay que recordar que la novela de Bake se escribió en 2005 y los tropos más populares de esa época eran distintos. El entre comillas moe no había explotado como en la época post-Keion, sino que Nadeko se basa en lo que es conocido como una dandere, el cual es un tipo de personaje mayormente tímido, el cual sufre bastante y se avergüenza al tener que hablar con la gente, pero en caso de estar con personas a las cuales le
le tiene más confianza, puede abrirse un poco más. Y también en la gran mayoría de los casos suelen tener un hobby por el cual sienten mucha pasión. Si tuviese que poner un ejemplo más actual que sea popular, usaría a Yuri de la visual novel Doki Doki. Y lo que Nishio-Isin vio en este arquetipo fue un fuerte intento de escapar. ¿Escapar de qué exactamente? Escapar del dolor que causa el fracaso, el rechazo y las relaciones humanas. O en otras palabras, escapar del conflicto. Muchas veces este tipo de personajes suelen ir con el flujo de las cosas y no resaltan porque nunca quieren entrar en discusión. El dar una opinión, el tratar de proponer algo, el tratar de ejercer algún cambio, siempre puede llevar a un conflicto. Por eso Nadeko, cuando se veía en una situación conflictiva, simplemente miraba para abajo y se disculpaba. No porque ella tuviese la culpa, sino porque era su mecanismo de defensa, como si estuviese leyendo un guión y no tuviese personalidad propia. Por eso Nadeko es el personaje más odiado inicialmente por la gente que empieza a ver la serie. En Bakemonogatari, Nadeko es, por diferencia, el personaje menos interesante, mientras que durante el resto de la temporada vemos como estos otros personajes súper carismáticos tienen que enfrentarse a partes de sí mismos las cuales no pueden ocultar más. Nadeko es distinta, se mantiene mayormente callada y no resalta en nada, y la excentricidad a la cual se enfrenta no es ni una parte de ella, ni un obstáculo el cual tiene que superar para poder avanzar como persona. Ella simplemente fue una víctima, la cual se paró ahí mientras veía como Araragi Onichan la salvaba, y es que Nadeko no podía ser otra cosa que una víctima. Mientras siga con la cabeza agachada, mientras siga ignorando a todo el mundo, mientras siga escapando de todo conflicto, solo va a ser esa chica linda. Ella nunca va a tener una vida la cual merezca ser narrada. まさかそれとも戦国ちゃん、君は自分がまるっきり物語性のない日常の中を生きているなんて思っているわけでもないだろう。 En palabras de Nadeko, Ougi le engañó, le dijo que tenía una vida digna de ser contada, le incitó a actuar, pero al actuar, al tratar de ir por primera vez contra la corriente, sus barreras internas empezaron a caer, y al final del día, cuando Tsukiji cortó su pelo, el cual usaba como escudo, cuando no podía ocultar más sus sentimientos hacia Araragi, cuando se encontró entre la espada y la pared, sin posibilidades de seguir escapándose, no tuvo más opción que tragar el talismán y convertirse en una diosa. Era la única forma de seguir escapando de la realidad. A esto se refiere Senjo Ahara cuando le dice a Kaiki que hay un lado de la historia que es totalmente diferente al cómo ella y Araragi la perciben, porque a primera vista Nadeko es simplemente una chica tímida, una típica dandere, así es como todos la percibimos en Bake, pero eso es porque no nos paramos a tratar de ver la oscuridad detrás de esa máscara, la cual Kaiki supo romper con solo echar un vistazo en su habitación, notando como esa belleza era algo artificial, y detrás de esa sonrisa había algo más que solo timidez, sino que era un problema más profundo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le teme? Esa es la pregunta que Kaiki se hace en su cabeza, y esta idea de que la actitud de Nadeko es algo más que solo timidez se nos termina de confirmar en la charla con Hanikawa. 私が彼女から受けた印象は相手にされてないでした。クラスで無視されていそうとかそういうことか。いえ、相手にされていないのは私の方、私や他のみんなの方。 Y esto es lo que se trata de tocar con el personaje de Nadeko. A veces los personajes danderes llegan a este punto que cuando los ves, más que ser un poco tímidos, parecen tener un problema grande de comunicación. Y sí, es todo muy gracioso y exagerado porque mira cómo se sonroja la chica Moe, pero Monogatari quiere tratar seriamente estos arquetipos y no solo encontrar la parte humana que hay detrás de estos, sino que también mostrar lo tóxico que sería para un ser humano el actuar de esta forma. Y bueno, Nadeko estaba tan obsesionada con el cómo la veían, sufría tanto con las miradas y la presión social que le generó un complejo, al punto de que reaccionaba instintivamente cuando le trataban de tocar el pelo, incluso de manera más fuerte que cuando le trataban de levantar la falda. Ella simplemente se escudó de todo, trató de aislarse lo más que pudo utilizando su apariencia como arma, y finalmente realizó su escape perfecto. Convirtiéndose en una diosa, se escapó de todo conflicto. No hay más razón para preocuparse o sufrir, esas son palabras que no entran en el diccionario de una diosa. Pero el conflicto de las relaciones sociales es solo una parte del arquetipo de las danderes. Hay una parte que estamos olvidando, una parte que según Kaiki era tan insignificante que ni siquiera valía la pena nombrarla. Estos personajes suelen tener un hobby, algo que les apasiona, algo que les da una razón para pasar los días, algo por lo que vale la pena dejar su actitud tan reservada y exponerse al resto del mundo. En el caso de Nadeko, ese hobby era nada más y nada menos que dibujar manga. Puede sonar algo tonta y hasta incluso ridícula la idea de convencer a alguien de que deje de ser un dios para escribir manga. Hasta cierto punto parece un mal chiste,
Pero bueno, como ya lo dijo él, a Kaiki no le disgustan los chistes malos, y a Monogatari tampoco. Después de todo, puede ser una tontería, pero el ser mangaka es sinceramente el sueño de Nadeko, es su cable a tierra y parte de ella. Sin eso no es más que una chica bonita, sin personalidad, sin sueños y sin nada más que su falso amor por Koyomi Onichan. Por supuesto, el transformarse en diosa le permitió evitar el conflicto y los problemas, pero al igual que su apariencia y su amor por Araragi, los cuales también usó de escudo, solo representa más restricciones, solo es algo que le impide ser lo que realmente quiere ser. Tal vez evitaría el dolor y sería más feliz siendo una diosa, pero para una Dandere no hay nada más importante que su hobby, que su sueño. Y como dice Kaiki, el objetivo de un humano no es ser feliz, sino el tratar de ser lo que uno quiere ser. Y es esta idea tan humana de abandonar el confort y tener que luchar, discutir y aguantar el dolor que pueden traer los conflictos y el ser rechazado para tratar de llegar a ser lo que queremos ser, la humanidad que Monogatari encontró en el arquetipo de las Danderes. やりたいことをやるだけだよ。どれだけ不格好でも恥ずかしくても。 Ok, me gustaría hacer un video de 2 horas sobre Nadeko, pero quiero hablar sobre la mayoría de los personajes y todavía seguimos en la parte 1 del video. Así que sigamos. Mientras que Nadeko y Senjohara son los personajes entre comillas secundarios más complicados de entender en este punto, el resto son relativamente más simples de entender. El caso de Hanekawa es hasta cierto punto el más simple, porque sus problemas son algo que, en súper menor medida, experimentó la mayoría de las personas. Y no me refiero al abuso por parte de sus padres, el cual es un tema que vamos a tocar más adelante, sino que la mayoría de personas están familiarizadas con la idea de lo estresante que es seguir a rajatabla las reglas y también lo estresante que puede llegar a ser el tratar de ser perfecto, el tratar de ser una persona modelo. Y estos son exactamente los problemas a los cuales se enfrenta Hanekawa. Para todo el mundo que haya visto un poco de anime, el chiste de los consejos estudiantiles que tienen demasiado poder no es algo nuevo, y tampoco lo es que los presidentes de estos consejos suelen ser personas muy estrictas consigo mismas y con su entorno, o en otras palabras son personas muy apegadas a las reglas. Pero esto lleva a que se piense a los... 生徒会長 Gracias, voz despersonalizada de Google, como personas perfectas, como si fuesen esa imagen que proyectan. Y esto es lo que nos lleva a... エストゲロ Gracias, voz despersonalizada de Google. Y mediante ella, Monogatari trata de explorar lo estresante y lo poco humano que sería una persona así. El mismo Oshino lo dice. Hanekawa es incluso más aterradora que una excentricidad. Es demasiado perfecta, demasiado benevolente. Ella va a perdonar a todos como lo hizo con sus padres cuando la golpearon y va a ayudar a todo el que se lo pida, como se ofreció a ayudar a Araragi poniendo su vida en riesgo muchas veces y como también ayudó al gato muerto en medio de la calle. Ningún ser humano puede ser así. Ningún ser humano puede mantenerse así por toda su vida. Ningún ser humano es totalmente blanco. Y por eso es que Hanekawa tuvo que recurrir a las excentricidades. Por eso tuvo que crear a Black Hanekawa y al tigre para ayudarla, para mantenerse entre comillas pura, para seguir ignorando la maldad, para expulsar todas sus emociones negativas. Pero por supuesto Hanekawa entendió que no puede seguir así. No puede seguir creando más y más excentricidades mientras se daña a ella y al resto. Por eso decidió abandonar esa máscara, esa imagen de perfección y finalmente aceptarse, fusionando todas las excentricidades que creó. Pero esto no incluye solamente a Black Hanekawa y al tigre. Hay un monólogo de ella, el cual tristemente no es adaptado al anime, en el cual dice que probablemente la Hanekawa perfecta que vimos desde el principio de la serie también sea una excentricidad de la cual creó al entrar en su nueva, entre comillas, familia, y como excentricidad le hizo daño a sus padres adoptivos. Pero esa excentricidad también es parte de ella, parte de su corazón. Por eso después de fusionarse, no pierde del todo su personalidad original, ni su bondad, ni su aprecio por las reglas. Por supuesto, ningún ser humano es totalmente blanco, ningún presidente de clase es perfecto, pero eso no quiere decir que los seres humanos no gravitemos nunca hacia las reglas, que no veamos ningún valor en seguirlas. El personaje de Hanekawa no solo nos muestra el cómo los humanos no pueden vivir solo siguiendo las reglas, solo siendo perfectos, pero también nos muestra el cómo las reglas son parte de nuestras vidas y el cómo las necesitamos. 私は本物じゃなくて人物でありたい。美しくなくていい。白くなんてなくていい。私はあなたたちと一緒に汚れたい。 Pero ahora pasamos de alguien que vivió toda su vida atrás de una máscara y mintiendo a alguien que es una persona totalmente abierta, ¿verdad? Kanbaru es una tomboy. Ahora, esta palabra tiene muchas connotaciones, pero para el mundo del anime generalmente se le dice así a una chica súper energética, la cual suele decir lo que piensa sin barreras y actúa de manera impulsiva. Por supuesto, el pelo corto también es parte de este tipo de personajes, aunque Monogatari parece ser una excepción, ya que vemos a todas las chicas con pelo corto en algún momento. El caso es que Kanbaru es la viva representación
representación de una tomboy. Pero por supuesto ningún personaje de Monogatari es solo un arquetipo, y ella no es distinta. Después de todo, ninguna persona es igual desde todos los puntos de vista. Esto es lo que nos muestra Hana Monogatari, y también se nos da una pizca de esto en Bake, mostrando cómo la supuesta chica que siempre es sincera consigo misma, en su interior realmente guardaba bastante odio, tanto en el pasado hacia sus ex compañeros de clase, como ahora hacia Araragi. Pero cuando realmente se va a fondo en su personaje, es obviamente en la temporada que ella es protagonista, Hana Monogatari. En esta temporada vemos como Kanbaru, la cual, como toda tomboy, siempre es honesta consigo misma y siempre sigue sus emociones sin dudarlo, se encontró en un predicamento en el cual, por más que quería hacer algo para cambiar la situación de Numachi, no sabía qué hacer. No es como que si Numachi estuviese haciendo algo malo o si se estuviese lastimando a sí misma, sino que simplemente había aceptado el vivir entre la miseria. Y Kanbaru, siendo afectada por las palabras de su madre, de Kaiki y de la misma Numachi, empieza a perderse de vista a ella misma y a negar sus sentimientos. Pero por supuesto el que la ayuda a volverse a encontrar a ella misma no es nada menos que Araragi, el cual durante toda la serie y toda su adolescencia siempre siguió sus instintos, mirando solo lo que tenía enfrente, y esa es la mentalidad que necesitaba Kanbaru. Al final del día solo tenía que seguir sus instintos, hacer lo que ella deseaba. Por supuesto nadie es siempre honesto con uno mismo, uno no siempre puede seguir lo que siente sin pensar nada, y uno no siempre sabe qué es lo que quiere, pero esto hace a Kanbaru un personaje muy distinto al resto de personajes de Monogatari, porque mientras en los casos que vimos antes se nos marca lo problemático que sería para un ser humano tener, por ejemplo, la personalidad tsundere de Senjo Hara y las dificultades por las que tendría que pasar alguien para llegar a tener esa personalidad en primer lugar, Kanbaru es distinta. Por supuesto pasó por muchos problemas y dañó a mucha gente cuando siguió ciegamente a sus sentimientos y sus instintos como lo haría una tomboy, pero se nos deja en claro que eso no es algo malo, que el seguir lo que uno cree y siente es lo que hay que hacer. Es la conclusión a la que llega Kanbaru también al final de Hana, pero hay una diferencia muy importante con la Kanbaru del pasado. En Bake ella no sabe qué es lo que quiere hacer, no sabe realmente qué es lo que desea, y como dice Araragi, cuando uno no sabe qué es lo que desea, es fácil confundirse, dañando a otros y a uno mismo, y ese es el mensaje que quiere dar Monogatari a través del personaje de Kanbaru. No que la idea de impulsividad y honestidad que está detrás de los personajes tomboys sea mala o inhumana, es más, pueden ser cosas totalmente positivas, pero si la persona no se entiende a sí misma y no sabe qué es lo que quiere, puede terminar lastimando al círculo de gente que la rodea y a sí misma. 私は荒木先輩の意見に納得した。だから戦おうと思う。 Y hablando de círculos, hablemos un poco de Hachikushi, la cual inicialmente se nos muestra como un personaje secundario, básicamente ese personaje el cual tiene un problema torpe como estar perdido, y mientras la ayudan el protagonista y la chica principal fortalecen su relación. Este tipo de personajes y mini historias están presentes en casi todos los harems, y generalmente después de que su problema está resuelto y ya ayudaron a fortalecer el vínculo de la pareja principal, desaparecen y pierden toda relevancia. Pero Hachikushi no solo sigue participando con un rol muy activo en la serie, dando a entender que en la vida no existen extras ni personajes secundarios, sino que también, contraria a su naturaleza como aberración, guiaría y daría consejos a Araragi, mostrando una gran madurez. Y esta madurez nos lleva al siguiente punto, que no solo es parte del personaje de Hachikushi, sino que también es parte de Shinobu y Ononoki. Supongo que ya saben que el cómo sean los personajes en el anime muchas veces puede ser engañoso. Este Yotaro de JoJo's Bizarre Adventures tiene 17 años. Este es Nene de New Game, tiene 19 años. Por supuesto, el explorar esta idea debería ser algo simple y no debería, en principio, generar mucha polémica en un anime normal. El punto es simplemente que la edad que tiene o aparenta una persona muchas veces no define del todo su madurez. Es el punto de la charla que tienen Araragi y Hachikushi en Nise. Pero dicho todo esto, Monogatari no es un anime normal. Hablemos de la sexualidad y el fanservice en Monogatari. Disclaimer. En este video no planeo justificar moralmente ni tratar de minimizar ninguna de las acciones de Araragi, y aunque lo aceptemos como parte de una obra de ficción, no deberíamos dejar de marcar lo repugnante de su trato tanto hacia Hachikushi como a otros personajes. Lo que sí voy a hacer es tratar de explicar el valor tanto narrativo como lo que logra a nivel meta su comportamiento. Ahora, este es un punto que ya había hecho 1000 veces, no creo poder agregar muchas cosas, pero no es algo que puedo simplemente ignorar. Si sos de esas personas que piensan que todas las escenas sexuales de Monogatari son fanservice, no te culpo. Normalmente es muy difícil de entender o explicar esto, pero hasta este punto ya los preparé un poco, porque supongo que la idea de que Monogatari usa tropos del anime como lo son las tsunderes o las 生徒会長
y les da una vuelta, no debería sonar como algo descabellado. Así que, ¿qué pasa cuando queremos aplicar esa misma lógica al uso de la sexualidad? Bueno, antes de explicar eso tenemos que asentar unas bases. Empecemos con el concepto de fanservice, de la cual hay unas cuantas definiciones, pero ahora lo estamos analizando desde el marco de la cultura otaku, y el entendimiento general para los fans del manga anime es que el fanservice es cualquier cosa que no se considere necesaria o no aporte nada a la historia o trama principal y esté hecha solamente para complacer a los fans. Ahora, esto no está fundamentalmente atado a escenas donde se expresa o muestra sexualidad, pero debido al cómo desde los principios de los 80s hasta la actualidad, el medio utilizó constantemente escenas con tonos sexuales, sin otro propósito más que excitar al espectador, eventualmente se ató el uso de la sexualidad o cualquier escena sugerente en el manga anime al concepto de fanservice, indicando que no son escenas que tengan valor, que solo están para atraer fans torpes los cuales después gastarán su dinero en comprar mercadería. Este concepto de la sexualidad como fanservice es algo con lo que Monogatari juega durante la totalidad de la serie. ¿Cómo? Bueno, realmente no es algo muy complejo. Básicamente la personalidad de una persona se puede ver reflejada en su sexualidad, ya que es en el momento que más se decide abrir a otra persona. Literalmente se muestra el desnudo, y no solo eso, sino que la sexualidad juega un rol súper importante en la relación de las personas, y por lo tanto en nuestras vidas, y Monogatari básicamente trata de replicar eso. En cada momento que se nos muestra sin tapujos una parte de la personalidad de un personaje que estaba oculta, aparece la sexualidad, ya sea desde casos más inocentes como cuando Araragi, queriendo ver a Kanbaru deprimida, se la encuentra desnuda, a casos súper importantes con mucho valor en la trama, como sería que Black Hanekawa se nos presente en ropa interior, o que en el momento que el secreto de Nadeko sea revelado, ella se resbale y se le levante el vestido. Y la serie también usa la sexualidad para establecer la relación de los personajes. Araragi y Shinobu se reconcilian mientras se toman un baño. Lo mismo pasa cuando Hanekawa y Senjohara empiezan a abrirse y confiar más el una con la otra. Y si vamos a la famosa escena del cepillo de dientes, es simplemente más de lo mismo. En esta escena, Araragi deja de ver a Karen como una niña que no puede hacer nada y empieza a tratarla un poco más como una igual. Y gracias a eso decide que ella puede ser amiga de quien quiera y accede a presentarla a Kanbaru. Así es como la serie juega con la idea del fanservice que se formó alrededor de la sexualidad en el anime, haciendo que muchas de las escenas con un peso súper importante en los personajes sean de carácter sexual, mientras sigue con el concepto de traer la humanidad a los tropos del anime y al cómo los pensamos. そうだ、カンバルのことなんだけど、あいつはどうしてあんなにエロいんだ？そうかしら。それは男性側の視点だからそう映るんじゃない？あの子はただ自分に正直なだけよ。 Ahora, no voy a defender absolutamente todas las escenas de carácter sexual. Hay veces donde no hay valor temático en las escenas. Por ejemplo, cuando nombran a Shinobu al final de Hana, tenemos 3 frames randoms con ella en la playa en traje de baño, sin ninguna razón. Y también está el otro problema de que puede llegar a ser muy extremo. Entiendo la contradicción de tratar de mostrar humanidad en la sexualidad con 2 hermanos cepillándose los dientes. Pero dicho esto, el llevar todo al extremo es parte de Monogatari. Ya tuvimos a una chica que casi es violada por un miembro de un culto, el cual le robó todo su dinero a su familia, y después de eso esa misma chica se encontró con 5 estafadores, siendo uno de ellos Kaiki, y tenemos otra que se engañó a sí misma con alucinaciones visuales y audibles para resucitar a un dios muerto y fusionarse con él. Esto de irse a situaciones extremas es algo que Monogatari siempre hizo, por lo tanto lo veo adecuado en el contexto del uso de la sexualidad, pero sí puede dar lugar a algunas confusiones, y para entender esas confusiones primero tenemos que aclarar algo. El decir que Monogatari trata de traer cierta humanidad o realidad a los tropos del mundo del manga anime no es totalmente correcto, o mejor dicho es una frase incompleta, en la misma forma que sería una frase incompleta el decir que Sodachi odia a la gente feliz. Es algo más específico. Sodachi no odia al conjunto de gente que es feliz, sino un conjunto que está dentro de ese conjunto. Sodachi odia a la gente que no sabe porque es feliz. Y Monogatari no trata de traer humanidad a los tropos del conjunto de obras del manga anime, sino que a un conjunto de obras que está adentro de ese conjunto. Monogatari trata de traer humanidad a los tropos de los harems. Todos los tropos que vimos hasta ahora son los que están más presentes en este tipo de obras. Todos los arquetipos de personajes que vimos son parte de casi, si no todos los animes de este género, y el uso de la sexualidad como fanservice es algo estándar en los harems, y por supuesto Monogatari también trata de jugar con el mismo concepto del
harem. Seguramente si escuchaste algo de la serie antes de verla, lo primero que escuchaste es que está llena de fanservice y que es un harem, pero yo no creo que ninguna de estas dos afirmaciones sean correctas. Ya hablamos de la parte del fanservice, pero exactamente, ¿a qué me refiero con que Monogatari no es un harem? Bueno, lo es y no lo es, al igual que Senjougahara es una tsundere y al mismo tiempo no lo es, o mejor dicho es un caso más parecido a Hanekawa. Inicialmente la serie se nos muestra como un harem, tenemos al menos 3 chicas con un interés amoroso claro hacia el protagonista, por supuesto está Senjougahara y aparte están Hanekawa y Nadeko, pero al final de lo que se adaptó al anime, solo Senjougahara y tal vez Shinobu tienen un interés amoroso por Araragi, y es en este punto en el que intentamos de entender qué personajes tienen un interés amoroso hacia Araragi que el uso de la sexualidad genera confusiones. En el caso de Kanbaru siempre actúa de manera sexual porque es un personaje que mayormente es abierto con lo que siente, y como comenté antes, generalmente cuando un personaje en Monogatari se muestra de manera abierta y honesta, se usa algún contexto sexual. Curiosamente las primeras veces que la vemos en Bake, esta característica de ella no se muestra mucho, precisamente porque no estaba siendo honesta consigo misma y su odio hacia Araragi, pero cuando este tema fue superado, empezó a mostrar su faceta más abierta y sexual hacia Araragi, aunque en ningún momento es algo serio, es su forma de bromear. Esto nos lo deja bien claro en Nise cuando dice que realmente le gusta la relación de amistad que tienen y que no quiere cambiarla. En el caso de Karen sí, está la escena de cepillo de dientes, pero inmediatamente después de eso en el capítulo siguiente tenemos la escena en la que Karen lleva a Araragi encima suya y tratan de evitar cualquier tipo de sexualidad, y cuando tocan de vuelta el tema de la escena de cepillo de dientes al final de Owari Second Season, lo tocan como un chiste y la reacción de Araragi es de disgusto. Lo del cepillo de dientes fue solo parte de la idea de usar sexualidad para desarrollar relaciones de personajes, aparte de que en ningún momento la relación de ellos se siente romántica, y Karen diciendo que se enamoró en Nise es parte de un chiste interno entre ambos. Cada vez que el otro decía una frase genial, respondían con "si no fueses mi hermana me enamoraría" o "no te enamores, eso sería incestuoso". Este chiste se usa un par de veces más en la novela, pero nunca se le da importancia real, solo se mantiene como un gag, al igual que el tartamudeo de Hachikushi. Y hablando de Hachikushi, es otro caso confuso, más que nada por traducciones cuestionables y cosas de Monogatari. Primero, al igual que con Karen, la relación entre Hachikushi y Araragi no se siente romántica de ninguna forma, pero hay una escena la cual tiene claramente tonos románticos, la escena del beso, ¿no? Bueno, no sé si está tan claro, escúchenme primero. En este arco Araragi también besa a Shinobu y es besado por Oronoki. En ambos besos podemos ver el cómo reflejan la relación entre los personajes, ya saben, porque Monogatari usa elementos relacionados con lo sexual para establecer relaciones de personajes como dije antes, y claramente se veía venir un beso con Hachikushi, algo así como un chiste de Araragi besando a las 3 lolis. Y a esto le agregamos que hay una traducción generalmente dudosa con Hachikushi diciendo que ama a Araragi. La palabra exacta que dice Hachikushi es Daisuki, la cual es usada para referirse generalmente a aprecio por un familiar o por un amigo muy cercano. ¿Qué es lo que son Araragi y Hachikushi? Amigos muy cercanos o algo parecido a una familia. Es más, en un momento se dicen que son algo como mejores amigos, y en las short stories, que son pequeñas historias las cuales no fueron adaptadas, Hachikushi se refiere a Araragi como su familia, no como alguien a quien ama. En caso de querer marcar interés romántico, las expresiones que se usan son generalmente Ashiteiru o Suki. Kanbaru usa Suki, Senjougahara usa el inglés que no deja lugar a interpretaciones, Hanekawa sí usa Daisuki, pero lo acompaña con una frase clásica japonesa usada para las confesiones, y por último, cuando Senjougahara le pregunta a Hanekawa si le gusta Araragi, la palabra que usan es Suki. Ahora, no encontré la novela en japonés como para saber cuál es la palabra exacta que se usa en las novelas para la escena de Hachikushi, pero estoy muy seguro de que el anime usó las palabras exactas de la novela, ya que en una entrevista con los seiyus, estos marcan el cómo les insistieron en usar siempre las mismas palabras que están en las novelas. っていうかそもそもその化け物語自体が、で語られてるセリフ言葉っていうのが全部原作からじゃない。そうです。ですね、原作の言葉をそのまんま流用してるので、まあそのまま流用っていうとちょっと語弊があるかもしれないけれども、本当にでも基本的に、本当忠実に。忠実にっていうことなんですよ。原作のニュアンスを大切にしましょうと。 Así que, en vista de que el único momento que se percibe como romántica la relación entre ellos es resultado de confusiones por el uso de lo relacionado a lo sexual en la serie y las traducciones, podemos decir que no hay ningún tipo de interés amoroso entre Hachikushi y Araragi, y creo que no hace falta que explique por qué Sodachi o Kagenui no tienen un interés amoroso por Araragi. Así que vamos a los dos personajes que no son Senjougahara, que sí muestran un interés amoroso por Araragi, o por lo menos eso dicen, Hanekawa y Nadeko. Y con estos dos personajes es que realmente la
la serie trata el tema del harem, pero como al igual que con los otros casos, si no asentamos las bases de lo que es un anime harem primero, no vamos a entender. Se le dice harem a un anime en el que tenemos a un protagonista masculino del cual se enamoran un grupo de mujeres, y el anime se resume a explorar la relación de este protagonista con las chicas hasta que finalmente decide con cuál quiere tener una relación, y generalmente ahí termina el show. Por supuesto, esa es solo la base. Desde sus inicios el género se utilizó para venderle una fantasía al supuesto espectador de anime promedio, el cual supuestamente era un buen hombre joven o adolescente, el cual realmente no destacaba en nada ni era atractivo, pero al menos era amable. En esta fantasía, una persona como él, que realmente no destacaba en nada pero era amable y estaba dispuesta a ayudar a quien se lo pidiese, podía tener a todas estas chicas peleando por su amor, y tenía la opción de elegir a la que quería, pero en el momento en el que el prota elegía una, el resto de chicas simplemente apoyaba la decisión sin problemas, tal vez con algún llanto en el momento y ya. Después de eso, todos felices. Pero por supuesto, Monogatari hizo las cosas fuera de orden con Senjo Hara. No solo fue ella la que se declaró primero en vez de que Araragi elija, sino que lo hizo en el capítulo 5 antes de que veamos mucho del resto de personajes. Pero fuera de la idea de que el prota tiene a todas estas chicas a sus pies, donde la serie tomó su mayor problema es en esta idea simplista y hasta tóxica de que el romance se resume a algo trivial, que un día te podés enamorar totalmente y que al día siguiente está todo bien si la persona que te gusta se va con otra. Las personas tienen emociones y el jugar con estas trae consecuencias. En el caso de Hanekawa, inicialmente el ver a Araragi y a Senjo Hara fue súper doloroso, y más con el hecho de que Araragi le pidió consejos y le preguntó sobre ella. Todo esto resultó ser tan estresante para Hanekawa que llevó a otra aparición de Black Hanekawa, lo cual nos da una idea de la dimensión de lo que le afectó todo este asunto, ya que Black Hanekawa nace de años de estrés acumulado por su situación familiar, pero solo con unos meses de sufrir por su amor no correspondido fue suficiente para que el gato vuelva a salir. Y aunque sufrió todo esto, sorprendentemente Hanekawa nunca envidió a Senjo Hara. En la novela de Nekomonogatari Shiro esto queda más claro, pero el tigre no quemaba los lugares donde Hanekawa durmió, sino que, como debería ser una excentricidad centrada en la envidia, quemaba todo lo que Hanekawa envidió. Primero la casa donde sus padres adoptivos empezaron a reconciliarse, segundo el lugar donde Araragi le pidió ayuda a Kanbaru y no a ella, y tercero la casa de Senjo Hara, pero no por sentir envidia de su relación con Araragi, sino por la envidia que sintió ante la relación de Senjo Hara con su padre. No es mentira que ella tiene un cierto complejo de Electra, al punto de que en el White Day, un día parecido al San Valentín, la cena con su padre era el evento principal en vez de su cita con Araragi, y en su estadía en la casa de Senjo Hara, Hanekawa pudo ver eso, y esa es la envidia que sintió. Por supuesto sufrió mucho por su amor no correspondido, al punto de convertirse en un monstruo, pero siempre estuvo a favor de la relación de sus amigos, los amaba a ambos y nunca quiso sacarle el lugar a Senjo Hara, nunca la envidió, todo lo contrario a Nadeko, la cual nunca sintió el mismo dolor de Hanekawa porque ella no estaba realmente enamorada, pero sí sintió envidia, celos hacia Senjo Hara. Pero el decir que la situación de Nadeko es por culpa de su amor no correspondido no sería sincero, sería jugar al juego de la víctima, lo mismo que con Hanekawa. Esto no es un anime harem. La vida de los personajes va más allá del romance con el protagonista y los problemas que salgan de ese romance. En los casos de Nadeko y Hanekawa, su romance solo amplificó los problemas que estaban presentes de antes. Hanekawa realmente estaba buscando ayuda en Araragi, o como lo pone Black Hanekawa, el encontrarse con lo sobrenatural, con un vampiro, parecía ser la situación perfecta que podía sacarla de su sufrimiento. Parecía ser el hecho que podía darle un giro a su vida llena de estrés. Era su excusa para no mirar a la realidad. Era el príncipe que estaba esperando, y lo mismo con Nadeko. Araragi era solo una excusa más, una fantasía más a la que apegarse para poder escapar de la realidad. Su deseo real no era estar en una relación con él, y por eso ambas son rechazadas. En Nekomonogatari, Araragi lo dice fuerte y claro. Por supuesto es parte del plan para que Hanekawa lo ataque, pero le dice que viva con su miseria, que no la va a salvar, que no se va a convertir en su héroe, ni en su estrella, ni en nada. Y Nadeko claramente iba a ser rechazada. Cuando Araragi se enteró de que Nadeko supuestamente estaba enamorada de él, todo terminó para ella. Si es rechazada directamente por Araragi, su supuesto amor ya no podía ser usado como excusa para no mirar la realidad. Si ambas querían solucionar sus problemas, tenían que abandonar a Araragi y tratar de hacer algo con sus propias manos. Y ya sabemos cómo avanzó la cosa. Hanekawa decidió aceptar sus emociones negativas y viajar por el mundo totalmente alejada de Araragi, y Nadeko dejó de escaparse de la realidad, dejó de vivir en su fantasía y se centró en la realidad que quería perseguir. Por lo tanto,
pronto dejó de vivir en la sombra de su supuesto romance con Koyomi Onichan, el cual la mantenía encerrada. Así que ya para el final de la second season no existe tal cosa como un harem en Monogatari. La única persona que tiene un interés amoroso por Araragi es Sensho Hara, la cual no esperó nada de él, o en sus palabras, nunca esperó una recompensa o que Araragi haga algo especial, solo quería que esté con ella. No hay más trucos, no hay más expectativas, no hay más nada. Simplemente uno se declaró, el otro aceptó y se fueron conociendo más mientras se acompañaban y resolvían sus problemas evolucionando como personas. El tipo de relación más normal, el tipo de relación más humana. Y al final se comprendieron el uno al otro. Araragi comprendió a Sensho Hara y Sensho Hara comprendió a Araragi. Me parece que es momento de que nosotros también comprendamos a Araragi. 他人のために自分を殺す君が毎日やっていることだ君が最も憎む荒らぎ暦だだから終わらせなさい Por supuesto, al igual que los otros personajes, Araragi nace de las bases de un personaje de un harem, el protagonista, que como dije antes, estos protagonistas nacen de la imagen del otaku promedio que se tenía en ese momento, pero también empezaron a aparecer más tipos de protagonistas de harems, y Araragi pertenece al arquetipo de personajes que se llama hinederes, a los cuales ya les dediqué un video entero en su momento, pero para resumir, suele ser el mismo concepto del protagonista del harem clásico, es decir, una persona que realmente no destaca en nada particular, pero realmente es amable y siempre está dispuesta a ayudar al resto. Solo hay una cosa que diferencia a los hinederes de los protagonistas clásicos de los harems, y es que por situaciones que pueden variar de personaje en personaje, llegaron a tener una opinión cínica y pesimista del resto de personas y de sí mismos. El desarrollo de los hinederes suele ser similar, empiezan súper distanciados con una visión cínica del resto de personas, pero como por dentro siguen siendo esos tipos amables que solo piensan de esa manera pesimista por situaciones desafortunadas, no pueden evitar el tratar de ayudar a una damisela en apuros, y por más que el ayudarla termine lastimándolos o dándoles problemas, lo hacen igual ya que no son personas especiales, no destacan en nada, por lo tanto lo que les pase a ellos no les importa, tienen problemas de autoestima, pero eventualmente después de ayudar a estas personas terminan creando relaciones, las cuales lentamente van creciendo hasta ser importantes para ellos, derrumban ese pesimismo inicial y al ser vistos como personas importantes para alguien, no pueden seguir dañándose para salvar a todo el mundo, porque ahora eso también dañaría a estas personas las cuales los quieren, y a partir de ese punto cada serie va por su rumbo. En algunas el protagonista deja de ayudar a todo el mundo y se centra en sus relaciones importantes, y en otras no tiene problemas porque es tan bueno que puede salvar a todo el mundo sin transpirar una gota. Pero Monogatari quiso centrarse en el conflicto más fundamental de este tipo de personajes. Hablemos del altruismo. Cuando hablamos de este tipo de personajes, ya dijimos que la característica principal que los hace destacar es la amabilidad, el ayudar al resto aunque eso los ponga en peligro y no haya una recompensa aparente. Básicamente la definición de una persona altruista, y también la definición de Koyomi Araragi, una persona que solo quiere hacer lo correcto, y si ayudar al resto es lo correcto, entonces tiene sentido que Kaiki se nos presente como un antagonista, alguien totalmente egoísta que solo hace cosas por sí mismo, el opuesto completo de Araragi. Por supuesto que las cosas no son así. A Monogatari le gusta ser extremista en su presentación, pero siempre busca un balance. Esta dicotomía, esta separación total que hace Kaiki entre él y Araragi es, como casi todo lo que hace Kaiki, una farsa. ただし俺が枯れ木だとすればお前は若木なのだろうがな Pero vamos a explicar en orden cronológico. Koyomi Araragi era un chico normal, súper normal, pero con una sola cosa que destacaba. Sus padres eran policías, lo cual para bien o para mal afectó el cómo fue criado y su forma de ver el mundo. Koyomi Araragi era un niño que creía en que las cosas podían ser diferenciadas en correctas e incorrectas, y que el mundo siempre avanzó eligiendo las opciones correctas, trabajando sobre lo que es verdad. Hanekawa Nekoshiro nos comenta que Araragi antes de la secundaria era conocido por ser un héroe de la justicia como las Fire Sister y actuar como ellas, pero por supuesto este sentido de justicia puso una gran carga en él cuando no pudo hacer lo que supuestamente era correcto para un niño, o sea estudiar y sacar buenas notas, y ese era Araragi, un niño normal que no destacaba en nada fuera de tener un fuerte sentido de justicia. Pero un día sucedió algo que cambió su forma de ver el mundo. Se encontró con la fórmula más horrible que existe, la votación por mayoría, una fórmula que te permite fabricar lo que es correcto, y no solo eso, sino que es la fórmula en la que se rige la mayoría del mundo y las autoridades a las cuales supuestamente hay que respetar. El 15 de julio de su primer año de secundario significó un cambio total de paradigma en el que Araragi perdió todo lo que lo hacía quien es. Al ver una autoridad como lo es un profesor crear una verdad falsa, empezó a dudar sobre si lo que él consideraba correcto realmente existe o es algo totalmente inventado por un grupo lo suficientemente grande de personas, y esta es la razón por la que nació su frase. 友達はいらない。人間強度が下がるから。
Si los grupos de personas pueden fabricar una verdad, no quiero ser amigo de nadie, no quiero pertenecer a ningún grupo. Si quiero mantener mi sentido de justicia y no aceptar el del resto, tengo que estar solo. Es la única forma de seguir haciendo lo que es correcto para mí, es la única forma de seguir siendo un humano fuerte. Pero las cosas para Araragi solo empeoraron, debido a la culpa que le generó el no poder haber hecho nada mientras que le caía la justicia a Sodachi. No volvió a sacar una nota perfecta en matemática, generando que su rendimiento académico decaiga todavía más y haciéndolo sentir todavía más miserable, haciéndolo sentir como una persona a la cual no tiene valor alguno, y todo culmina en su encuentro con Killshot. 次の人生じゃ絶対にうまくやる。要領のいい嫌なことは全部他人のせいにできる。そんな人間に生まれ変わってやる。 El encontrarse con el vampiro medio muerto fue la excusa perfecta para escapar, para terminar con su miserable vida sin amigos, sin sentido y sin valor, mientras que supuestamente seguía su sentido de justicia ayudando al resto, aunque ese resto sea un vampiro. Así que ignorando las consecuencias, ignorando lo que podía o no generar, se tiró a los colmillos de ese vampiro que pedía ser salvado, aceptando la muerte. Pero Killshot no fue tan benevolente como para dejarlo escapar. Araragi no solo sobrevive, sino que literalmente deja de ser humano, y por más que trate de ignorar las consecuencias de sus actos, le permitió a un vampiro como Killshot sobrevivir, y eso solo puede significar una cosa, que no solo permitió que Shinobu siga con vida y mate a Guillotin Cutter, sino que eventualmente él terminaría matando a otro ser humano para alimentarse. Ahora no hay más escape. どうするんだよこれ。死ぬしかないじゃん。 O eso pensaba hasta que llegó la única persona que podía ayudarlo. Hanekawa era todo lo que Araragi soñaba ser. No solo era una estudiante modelo que seguía las reglas y lo que era correcto, sino que estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesite, incluso a Araragi. Si había alguien que no lo iba a dejar escapar de sus responsabilidades, era ella. Alguien a quien Koyomi envidiaba, pero también respetaba e idealizaba. Si Hanekawa dice que tiene que seguir vivo, entonces eso es lo correcto. Si después del desastre que causó decide escapar, eso sería egoísta. Araragi tenía que tomar responsabilidad, y esa responsabilidad era derrotar al monstruo que salvó. Era momento de que acepte sus errores y trate de corregirlos, matando al horroroso vampiro Killshot Acerola Orion Heart Thunder Blade. Pero simplemente no pudo hacerlo. No hay forma de que Araragi la mate. Después de todo, ella también fue humana y simplemente estaba buscando un lugar para morir. Por más que lo correcto sería terminar con su sufrimiento, Araragi decidió ser egoísta, ir por una solución que hacía a todos infelices, que no cumplía con los deseos de nadie porque su propio deseo era que nadie consiga lo que quería. Su deseo era que Killshot viva. Esa fue la primera vez que su intensidad como humano bajó, la primera vez que no pudo hacer lo que creía correcto por una conexión que hizo con otro ser. Y este es el punto en el que comienza el verdadero conflicto del personaje de Araragi. Ahora que Shinobu depende de él, tiene una responsabilidad, algo que lo obliga a vivir. お前が明日死ぬのなら僕の命は明日まででいい。お前が今日生きてくれるなら僕もまた今日を生きていこう。 Esa es la frase que encapsula la relación de dependencia de estos dos. Por más que Araragi quiera volver a tirarse a su muerte, ahora no puede hacerlo porque Shinobu es su responsabilidad. Y por más que lo intente de vuelta, ella no lo va a dejar morir. Y Shinobu no es la única que no iba a dejar que Araragi simplemente se sacrifique, ya que después de su encuentro con Hanekawa y lo mucho que ella lo ayudó, Araragi decidió cambiar su mentalidad sobre el no necesitar a otras personas, y empezó a crear más y más conexiones. Y mediante este proceso aprendió algo más importante, que cuando una persona que sufre, ese sufrimiento también se transmite a uno mismo, y por lo menos Araragi no quiere que otros sufran por él. Pero por supuesto, esto inicialmente no fue suficiente para hacer que Araragi no se ponga en riesgo. Después de todo Bake todavía seguía en proceso de asimilar todas estas cosas, así que Senjoahara, como su novia y como la única persona que realmente entiende a Araragi, tuvo que tomar unas medidas preventivas bastante drásticas. Esta amenaza, que inicialmente se toma como simplemente una parte más de ida y vuelta entre ellos, realmente fue la forma de Senjoahara de decirle a Araragi que sacrificarse ya no va a ser una opción, y así fue como lentamente ese niño que soñaba con defender la justicia a toda costa fue desapareciendo, y un nuevo Araragi más centrado en protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean fue apareciendo, un Araragi más egoísta, el cual defendería a quienes ama por más que sea algo incorrecto y lleno de mentiras, por más que la verdad y la justicia estén del otro lado, y realmente se debió haber sido el final de la historia de Koyomi Araragi, demostrando al final del día que la teoría de Kaiki era correcta.
性悪説は現実論や。人間の本質は欲望である。人間は欲望に支配されとるっちゅう身も蓋もない純子の思想やね。人は生まれながらにして悪性を持つ言うねんな。Todos los humanos nacemos malvados, solo queremos cumplir nuestros deseos, todos somos egoístas como Kaiki. Es más, incluso el deseo de ayudar de Araragi desde el inicio no fue altruismo, sino que era autosatisfacción. Él no quería ayudar al resto, solo quería sentirse bien con su sentido de justicia o estaba buscando una forma de escapar de su vida en paz. Era todo para satisfacerse a sí mismo. La frase que dice Kaiki apenas conocer a Araragi no es para decir que son totalmente distintos, sino que eventualmente Araragi va a crecer y terminar como él, totalmente egoísta, una persona que perdió su intensidad como ser humano. 嫌なだけの人間はいない。悪いだけの人間はいない。どの方向から見ても同じ性格のやつはいないし、どの時点でも同じ性格のやつもいない。 Me parece que para este punto ya deberíamos saber que a Monogatari no le gusta terminar en conclusiones extremistas. Ante la visión de Araragi, Kaiki es un villano, una persona que solo se preocupa por sí mismo, un super villano. Y esa es la imagen que él construyó, pero cuando vamos a su perspectiva, cuando dejamos de ver las cosas a través de la imagen que tiene Araragi de él, la cosa cambia. Él no es un villano, pero tampoco es un héroe, es simplemente una persona de mediana edad cualquiera. A veces es esa persona que le vende conjuros inservibles a niños para ganar dinero, y a veces es esa persona que pone su vida en riesgo mientras se enfrenta a dioses para ayudar a una vieja conocida. Si me preguntan si Kaiki es egoísta, les diría que lo es, pero también es una persona capaz de hacer cosas por otros. Hizo todo lo posible para ayudar a Senjo Hara en el pasado, y su paso por la ciudad tenía como objetivo real el revisar el cómo estaba Kanbaru. ¿Eso sirve como excusa por hacer lo que hizo? Por supuesto que no, siguió siendo un acto súper egoísta, pero al mismo tiempo lo estaba haciendo porque le prometió a Gaen que ayudaría a su hija, y es esta pelea constante entre egoísmo y altruismo la que está en la mente de Kaiki. Por más que él quiera seguir la idea de la teoría del mal fundamental que dice que desde que nacemos solo queremos cumplir nuestros propios deseos, no puede evitar el preocuparse por otras personas. Los hechizos que vende realmente no deberían tener ningún efecto, y la excentricidad que usa en Karen simplemente se va a ir en 3 días. Siempre trata de hacer el menor daño posible, aunque sean personas con las cuales no tiene relación. Pero no es solo Kaiki el que lucha internamente con la idea del mal fundamental, sino que también tenemos a Hanekawa. Seamos un poco más en profundo en la teoría de Sun Tzu, él dice que el ser humano cuando nace solo tiene deseos los cuales quiere cumplir sin importar el resto. Ese es el ser humano en su estado natural. Pero a medida que fuimos creando sociedades y empezamos a subsistir, empezamos a fabricar reglas que nos permitían vivir en civilizaciones. Y de este concepto es que nace Black Hanekawa, la cual junto al tigre encapsula en la parte natural los deseos y emociones egoístas de Hanekawa, mientras que la parte entre comillas artificial, la que respeta las reglas y trata de ser la persona más pura que existe, es la Hanekawa que vimos desde Nekokuro hasta el final de Nekoshiro. Y aun cuando finalmente ella decide aceptar sus deseos y pensamientos negativos, no deja de respetar las reglas ni de tratar de ayudar al resto. Ningún ser humano puede ser bueno todo el tiempo y ningún ser humano puede ser malo todo el tiempo. A veces ayudamos al resto, a veces somos egoístas. O como lo pone Shinobu, Black Hanekawa y Hanekawa, o en otras palabras el egoísmo y el altruismo, son 2 caras de una misma moneda. Ambas son partes de la personalidad de una persona, pero por supuesto no siempre son partes iguales. Hay personas que son más egoístas que altruistas y hay personas que son más altruistas que egoístas. Y acá es cuando volvemos a Araragi. Él, aunque ya no odie su vida, no está del todo feliz con su nuevo yo. Lo que lo mantenía más o menos a flote antes era que aunque su vida era miserable, él era capaz de morir si era necesario por hacer lo que percibía como correcto. Pero ahora las personas que lo ayudan a mantenerse a flote, a no tener una vida miserable, también son quienes lo atan, las que le impedirían hacer lo correcto en una situación de vida o muerte. Y precisamente esa situación de vida o muerte ocurre con Hachikushi cuando es atacada por la oscuridad. La primera vez fue el voto por mayoría que atacó el sentido de justicia de Araragi, pero ahora es un fenómeno totalmente autoritario que castiga a los mentirosos. Nuevamente una supuesta idea de lo correcto. Una nueva justicia va a atacar injustamente a alguien y esta vez, a diferencia de antes, ahora él sí puede hacer algo al respecto. Las opciones son simples. Hachikushi muere, es tragada por la oscuridad o sigue deambulando acompañada con Araragi. A diferencia de los otros casos como Hanekawa en Nekokuro, esto sí solucionaría el problema. Esta vez no sería sacrificarse para escaparse. Es una solución posible en la que Hachikushi no sería castigada injustamente y ambos podrían seguir juntos, que es la única razón por la que ella quiere seguir en este mundo. Pero esta vez Araragi no pudo hacerlo. Ahora tiene gente a la cual no quiere hacer sufrir, de la cual no se quiere alejar. Ya no es capaz de ayudar al resto si eso significa un gran coste para él. Él ya no es capaz de salvar a Hachikushi. Este es probablemente el punto en el que Araragi se
se volvió más débil. Encontró una razón para vivir en otros, pero perdió su valor, el valor que él se daba a sí mismo como persona. Y lo peor de todo es que nadie lo criticó, nadie lo castigó. Es más, su vida está dando un giro positivo, está avanzando, tiene amigos, novia y su desempeño académico subió gracias a la ayuda de la gente que lo rodea. Pero incluso así, incluso con su vida siendo bendecida, no podía dejar de pensar que estaba haciendo trampa, que alguien que se alejó tanto de lo correcto como él no debería ser feliz, que no debería tener el derecho. Araragi quería que alguien lo critique, que alguien le dé voz a lo que él pensaba de sí mismo, que alguien le diga lo torpe que es. 愚か者ですかあなたは。 Ogi nace de ese deseo, del deseo de Araragi de criticarse a sí mismo por ser egoísta y abandonar su sentido de justicia debido a sus relaciones. Y esos dos puntos son exactamente a los que Ogi decide atacar. Si vamos en orden cronológico, el primer caso que resuelven juntos es el de la reunión de su curso, la cual no solo fue la primera instancia en la que Araragi entendió que su sentido de justicia era algo que tenía que defender, sino que ahí también fue cuando entendió que para hacerlo necesitaba aislarse del resto. Estas eran las ideas que Araragi fuertemente trataba de bloquear de su memoria, y justo cuando tenía pensado dejarlo todo como parte del pasado y olvidar nuevamente, apareció otro fantasma del pasado, Sodachi Oikura, otra realidad que Araragi quería olvidar, la primera persona a la cual no pudo salvar. Y no solo eso, sino que también fue una persona que le dio algo. Cuando empecé a hablar de Araragi dije que su único atributo que resaltaba era su sentido de justicia, pero realmente él tenía una cosa más que lo ayudó a sobrevivir todos estos años, y que sin eso no hubiese avanzado como avanzó ahora, el amor por las matemáticas. Parece algo tonto, pero por más que su sentido de justicia cayera por la borda, Araragi siempre iba a tener las matemáticas para sostenerse, algo que formaba parte de su identidad, un mundo mágico en el que lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto. Él siempre pudo amar este mundo y esto también lo ayudó con sus notas y a entrar en Naoetsu, todo gracias a Sodachi, pero Araragi simplemente no pudo ayudarla, recibió sin dar nada a cambio, tomó lo que pudo tomar y se fue sin dejar nada. Esta fue una de las primeras instancias en las que fue egoísta, y por supuesto Araragi es muy estricto consigo mismo, obviamente no se iba a permitir olvidarlo y seguir felizmente con su vida. Este es el segundo caso en el que interviene Ogi, pero esta vez pasa algo distinto. Al descubrir la verdad sobre la madre de Sodachi, la opinión que parecía correcta era ocultarlo. Después de todo, decírselo podía terminar haciendo que Sodachi se odie más o que termine de quebrarse por completo. Por lo tanto, por el bien de Oikura, ocultar lo que pasó era lo correcto. Esa es la conclusión a la que llegó Ogi. Pero Araragi ya no podía quedarse con los brazos cruzados. Ya ignoró a Sodachi por 8 años. Decidió que era momento de dejar de ignorarla. Era momento de dejar de ignorar la verdad, y no realmente por querer ayudar o por su sentido de justicia. Ya se estableció que si la quería ayudar, lo mejor era alejarse. El contarle la verdad a Sodachi era un deseo totalmente egoísta de Araragi. Sin importar que tanto la lastime, él no podía seguir ignorándola, lo cual terminó siendo la opción correcta. Le sacó un peso de los hombros, permitiendo que ella se mude de ciudad sin dejar nada atrás. Esto marcó el inicio de una especie de batalla entre Ogi y Araragi. Ogi representando su sentido de justicia, su altruismo el cual dejó abandonado, y Araragi representando su nuevo estilo de vida más egoísta. Ogi iba perdiendo 1-0, pero el próximo enfrentamiento no iba a terminar igual. Cuando hablamos de los arrepentimientos de Araragi, hay uno el cual no podemos olvidar, su relación con Nadeko. No solo se había olvidado de ella, sino que después de que Ogi la empujara a ser una diosa y a cumplir su supuesto sueño, Araragi se da cuenta de que realmente nunca ayudó a Nadeko. Es más, todo lo contrario. Al tratar de seguir su amistad con ella, al tratar de seguir a su lado, totalmente ignorante de los problemas por los que pasaba y sus sentimientos, funcionó como una herramienta más para que Nadeko se siga encerrando y escapando de la realidad. Pero después de que Kaiki venga a salvar el día, lo que Araragi tenía que hacer era obvio. Por más que él sentía que era su responsabilidad, que tenía que hacer algo para ayudar a Nadeko, para saciar la culpa que sentía, la opción correcta era no hacer nada, era alejarse, abandonar su egoísmo y sus deseos por redención, cortar lazos con ella de una vez y para siempre. En este caso ganó Ogi, logró mostrar que, en este caso, lo correcto era que Araragi deje de tener relación con Nadeko y abandone su egoísmo. Y yendo empatados 1-1, era el momento del desempate. Aparentemente Ogi tenía planeado que Araragi se enfrente a Tadatsuru, el cual había sido contratado para eliminar a Shinobu, así que supuestamente Ogi esperaba buscar una charla en la que Tadatsuru enfrente a Araragi sobre el si seguir conectado a Shinobu era lo correcto, y también tenía planeado que sea Ononoki quien mate a Tadatsuru, mostrando que es un monstruo y que Araragi no debía crear una relación de amistad con ella. Pero digo supuestamente porque Gaen intervino
en el asunto y anuló todo. Tadatsuru solo se limitó a marcar que todo esto era parte de un conflicto más grande, que simplemente estaba siguiendo un guión. Y aunque Ononoki sí lo, entre comillas, mata, Gaen decide hacer que viva en la misma casa que Araragi para que no pierdan su relación, sean más cercanos y que Yotsugi demuestre que no solo es una muñeca y se puede preocupar por el resto. Entonces, ¿quién estaba en lo correcto en este caso? Bueno, digamos que quedó inconcluso, o como dice Ogi, fue un empate, y gracias a la intervención de Gaen, Araragi frena a Ogi antes de que termine con su último trabajo, Tsukiji. Una parte de Araragi se pregunta si es correcto el dejar vivir una excentricidad entre los humanos, si es correcto mantener esa mentira, pero no importa qué tan correcto o incorrecto sea, Araragi nunca va a dejar de amar a Tsukiji. Pase lo que pase, le va a seguir dando identidad como su hermana, por lo tanto este tema también queda inconcluso. Entonces llegamos al final. Araragi se entera de la verdad y ya no puede ignorar más a Ogi, no puede ignorarse más a sí mismo. Es momento de enfrentarse. Pero entonces, ¿cuál es su decisión? No terminaron de decidir quién de los dos estaba en lo correcto. Es un empate, pero parece que el mundo decide un ganador. Después de todo, si uno no está seguro de su sentido de justicia, si uno no está seguro de que lo que piensa es correcto, eventualmente va a ser tragado y asimilado por el status quo, por lo que está impuesto como norma. En este caso, ese supuesto sentido de justicia, esta supuesta moralidad es representada por la oscuridad, un ente que determina lo que es correcto, y según este ente, lo correcto es que Ogi desaparezca, que Araragi abandone ese sentido de justicia y empiece a vivir una vida normal en la que deja ese deseo de ser criticado y aprende a cuidarse a sí mismo y al futuro de la gente que lo rodea. Es el fin de su adolescencia. Finalmente decidió crecer como persona, abandonando esas torpes ideas de justicia que había tenido de niño. Aparentemente era momento de decirle adiós a Ogi. Pero precisamente por esto es que Araragi no podía dejar que Ogi desaparezca, porque sería abandonar una parte de sí mismo, sería matar una parte de sí mismo. Y si realmente él quiere cuidarse, si realmente quiere vivir una vida en la que no se odie, no puede dejar de ser él mismo, no puede abandonar una parte tan importante de él, la parte que ayudó a Senjo Hara, Hanekawa, Shinobu y a todos los demás. Si realmente quería quererse a sí mismo, entonces no podía abandonarse, no podía dejar que su altruismo, que su sentido de justicia muriera, porque es parte de él, y el tirar esa parte a la basura por los efectos que podría tener en el resto es lo contrario de lo que Araragi quiere hacer. La graduación no marcó el fin de su sentido de justicia, la graduación marcó el final de una mentira que decía que el odiarse, el dejar de ser uno mismo, era amar al resto. Por eso es que después de tantos años, después de tantas peleas y sufrimiento, Araragi finalmente decidió salvar a la persona que todos querían salvar. No es que él no cambiase, él cambió, es una persona totalmente distinta del inicio de la serie. Ya no deambula por ahí con deseos de morir, ya no desea sacrificarse por cualquier causa que se aparezca, pero no va a dejar de ayudar a los demás cuando lo necesiten, porque eso es parte de él, porque ese es él. Araragi no salvó a Oshinogi, sino que Araragi salvó una parte de sí mismo. 助ける？そりゃ無理だ。君が勝手に一人で助かるだけだよ、お嬢ちゃん。 La idea de salvarse uno mismo aparece muchas veces en el anime y es realmente la base de todos los conflictos. Pero antes de meternos a eso, hay una idea que hay que aclarar. Realmente todos los personajes de Monogatari, o por lo menos todos los que fueron atacados por una excentricidad, sufren de problemas psicológicos. Ahora, no soy psicólogo y no voy a diagnosticar a cada personaje con un desorden, porque no creo que la serie lo haya pensado así tampoco. No creo que Monogatari trate de dar desórdenes específicos a sus personajes, sino que Monogatari va por una ruta más general, y la conversación que ilustra un poco esto es cuando Hanekawa y Senjo Hara estaban tratando de averiguar el cuál era el origen del tigre después de la conversación con Gaen. En esta charla Senjo Hara hace un juego de palabras con tigre y fuego, más específicamente con una historia de principios del periodo Edo que incluía a caballos y el fuego, y como conclusión llega la palabra trauma. Y realmente todos los problemas que sufren los personajes de Monogatari, sean relacionados con excentricidades o no, nacen de la mentalidad de los mismos personajes, y cuando el problema está dentro de tu cabeza es difícil siquiera aceptar que hay un problema, y ese es el proceso por el que tienen que pasar inicialmente todos los personajes de Monogatari, el aceptar que tienen un problema el cual tienen que cambiar. Y si hay tres personajes que encapsulan esto, son Araragi, Hanekawa y Sodachi. Vamos en orden. Cuando Araragi y Hanekawa empezaron a ser amigos, ya por Nekokuro, ambos tenían sus problemas que los hacían miserables. Mientras que Araragi seguía sin encontrar valor a su vida y seguía yendo por un camino alejado de su justicia, Hanekawa vivía bajo la sombra de ser la estudiante modelo, de tener que ser
ser perfecta sin un segundo de descanso ni siquiera en su casa, la cual por su situación familiar se sentía totalmente ajena a ella y solo era un lugar que la hacía sentir incómoda, y esa incomodidad con su familia evolucionó hasta abusos por parte de su padre y violencia doméstica. Pero a pesar de que ambos estaban en situaciones las cuales los estaban afectando negativamente, no hacían nada para cambiarlo. Hanekawa seguía tratando de ser esa figura perfecta y trataba de minimizar su situación familiar como si no fuese un problema, y Araragi seguía viviendo sus días sin tratar de cambiar nada, sin tratar de mejorar su situación. Sabía que su vida actual lo hacía sufrir, pero simplemente siguió como estaba, como si no quisiese sentirse feliz consigo mismo, como si vivir en la infelicidad estuviese bien y nunca pudiese cambiar. Y aunque esta no es la forma correcta de pensar, sigue estando un pequeño paso adelante de Hanekawa. Mientras que ella trataba de no verse como una persona desafortunada, mientras ella trataba de esconder su situación, Araragi no negaba este hecho, no negaba que su situación no estaba bien, pero como dije, él nunca trató de arreglar su situación, simplemente vivió en la infelicidad. Y eso es lo que le dijo a Hanekawa al final de Nekokuro: aprende a vivir con eso, no va a cambiar, es lo que sos. Tu supuesta perfección siempre va a afectar a la gente que te rodea y siempre vas a vivir con esa máscara, aceptalo. Por supuesto, ninguno de los dos en ese momento habían encontrado una solución, estaban ignorando sus problemas y riéndose ante su sufrimiento, y con esa mentalidad nada podía ser solucionado. Por suerte llegó Shinobu para salvar el día, pero no es que haya solucionado nada tampoco, simplemente evitó que murieran. Ninguno encontró una respuesta. 人は嫌なことがあったらどんどん逃げていいんだけれど、目をそらしているだけじゃ逃げたことにはならないんだよ。君が現状を良しとしている限り、外からは手出しができないんだから。 Eventualmente, como ya explicamos en la parte 1, ambos lentamente fueron encontrando sus respuestas. Hanekawa eventualmente se encontró en una situación la cual no podía ignorar, una situación en la que si seguía mirando para otro lado, la gente que la rodeaba iba a sufrir, una situación en la que entendió que hay algo que estaba mal y que tenía que cambiar. Si hay una cosa que no le voy a perdonar a la adaptación del anime, es el no haber mostrado toda la carta de Hanekawa, porque se dejaron una parte muy importante, es más, por ahí la más importante. En esa carta ella no solo pide ayuda y decide aceptarse para seguir adelante, sino que también hay una parte muy larga en la que finalmente acepta que sus padres fueron abusivos. Vivió toda su vida ignorando las cosas negativas, ignorando todo lo malo que le pasaba, como si no fuese algo que le afectara, pero Nekoshiro decidió mirar a sus problemas y a sus emociones negativas de frente para aceptarlas y poder hacer algo al respecto, para poder pararse enfrente a los que se suponen que son sus padres y ser firme para poder pedirles aunque sea cosas básicas como un cuarto para ella, es decir, el tener un espacio dentro de su propia casa, o en otras palabras, poder tener algo a lo que llamar hogar. 幸せにならないから勘弁してください。幸せになろうとなんかしないからどうか許してください。どうか見逃してくださいと言っているようにも不幸なくらいで許されると思うな。ハッピーエンドを目指すべきだ。 A diferencia de Hanekawa, Araragi sí sabía que tenía un problema, sí sabía que la forma en la que estaba haciendo las cosas no lo hacía totalmente feliz. Inicialmente él no veía ningún valor en su vida, por eso podía aplicar su sentido de justicia, por eso podía sacrificarse totalmente para salvar a alguien. Y Araragi amaba esa parte de él que se odiaba a sí mismo, porque le permitía hacer lo que percibía como correcto en ese momento. Pero al avanzar y crear más relaciones, estas le hicieron encontrar placer en estar vivo. Lentamente empezó a valorar su vida, pero a cambio fue perdiendo esa parte de él que le permitía sacrificarse sin duda. Perdió esa parte de él que amaba y sus problemas de autoestima empezaron a crecer. ¿Realmente alguien tan débil como humano como lo era él merecía tener lo que tiene? ¿Merecía estar rodeado de amigos y de gente que lo quiere? ¿No tuvo que haber dejado morir a Shinobu como ella deseaba en vez de tenerla atada a alguien como él? ¿No es mejor idea el que se reconcilie y se vaya con alguien especial como el primer sirviente? Este es el verdadero dilema al cual Araragi se enfrenta en el infierno. Ahí se encuentra de vuelta con todas sus decisiones y se le da la opción de cambiar todo. Podía no hacerse amigo de Hanekawa, después de todo el encuentro de ellos los llevó a ambos al mundo de lo sobrenatural y a mucho sufrimiento. Podía simplemente ignorar a Shinobu y dejarla morir. No tenían por qué estar atados forzosamente los unos con los otros. No tenía por qué atrapar a Senjogahara. Al no tener peso, ella no hubiese sufrido daño de la caída y eventualmente Kaiki iba a volver a la ciudad. Ambos podían reencontrarse y solucionar el problema del cangrejo. Durante ese viaje se le pregunta a Araragi si volvería a hacer lo mismo otra vez, sabiendo que no era necesaria su ayuda. ¿Qué es lo correcto? Si pudiese corregir los errores que tuve en el pasado para que todo sea justo, ¿eso estaría bien? Esa es la pregunta que Araragi le pone a Hachikushi, a lo que ella responde que hay un problema con ese pensamiento. Si solo estás pensando en lo que es justo, en lo que realmente te mereces, puede que nunca puedas tener lo que querés. Si querés tener éxito en algo, a veces hay que ser egoísta, porque puede ser que no siempre nos merezcamos lo que realmente queremos. Tal vez Araragi no se merezca tener a Senjogahara de novia, tal vez no se merezca tener una amiga como Hanekawa, tal vez ni siquiera merezca vivir en buenos términos con Shinobu, a la cual no le permitió cumplir con su deseo de muerte después de años de soledad abrumadora. Incluso tal vez él no merecía revivir. Es más, seguramente había otra persona que lo merecía mucho más que él, ¿verdad?
僕なんかが生き返っていいのかなとはなんという言い草ですか。 Si disfrutás de vivir, entonces lucha por vivir. Si deseas algo sin importar que sea justo o correcto, tenés que pelear por ese algo, porque eso es lo que querés, es lo que te va a hacer feliz. Y el no tratar de ser feliz es de cobarde. O en otras palabras, está bien ser egoísta, está bien valorar los deseos de uno mismo por encima de otros. Ese era el verdadero infierno del cual Araragi debía escapar, ese infierno que él creó para sí mismo, en el que él no podía quererse a sí mismo si disfrutaba de la vida y deseaba algo más de lo que supuestamente él se merecía. Un infierno en el que no se le permitía ser él mismo. Y Araragi no podía escapar de ese infierno si no aprendía a valorarse y a ser un poco egoísta. Una vez que él decidió escapar de ese infierno, fue cuando realmente empezó a buscar su felicidad, y precisamente porque empezó a valorarse, fue que decidió salvar a Ogi, o mejor dicho, salvarse a sí mismo. Y la idea es la misma para Hanekawa. Una vez que ambos aceptaron el que tenían un problema y que querían cambiarlos, fue que pudieron salvarse a sí mismos. Después de todo, el problema de ambos estaba en sus cabezas. Por supuesto, en el caso de Hanekawa, el único problema no era solo su estado mental, sino que también estaba el abuso de sus padres. Pero lo único que ella podía cambiar, y lo único que cambió para solucionar el problema, fue su forma de ver y actuar ante el problema. Y ese es el mensaje, eso es lo que Hanekawa tenía que hacer, porque volviendo de vuelta a Nekokuro, si ninguno de los personajes está dispuesto a salvarse, si ninguno está dispuesto a enfrentar los demonios que están dentro de sus cabezas, no hay nada que Oshino ni ninguna otra persona pueda hacer. 確かに触り猫は退治できるけど、羽川の抱えるストレスが克服できるわけではないし、家庭の不和がなくなるわけでもない。こんな解決でいいのなら、押野は Eso es lo que significa que las personas se salvan a sí mismas, porque si no están dispuestas a salvarse, entonces nadie más puede hacerlo. Lo máximo que puede hacer el resto es dar una mano en el proceso, y por eso es que Oshino no aparece hasta el final, porque en ese momento fue que Araragi decidió enfrentarse a sus problemas, decidió enfrentarse a sus demonios, o en este caso, en vez de enfrentarse diría que decidió aceptarse y tratar de ser feliz consigo mismo. Entender el qué significa que las personas se salven a sí mismas y el cómo Araragi y Hanekawa llegaron a salvarse a sí mismos es fundamental para entender a Sodachi, o poniéndolo de una forma más clara, Sodachi es un reflejo del cómo Hanekawa y Araragi eran en el pasado. Las circunstancias que vivió la empujaron a odiar no solo todo lo que la rodea, sino que también la llevaron a odiarse a sí misma. Y no solo eso, sino que ella estaba cometiendo los mismos errores que ellos, tratar de ignorar o minimizar el problema mientras que se culpa a ella misma. El estar rodeada de infelicidad le daba cierta tranquilidad, como si el mundo le estuviese diciendo que lo que vivió no es tan extraño, como si fuese normal, como si no tuviese un problema. Y al mismo tiempo se odiaba, ya que si no hay nada malo con su entorno, entonces la culpa de todo es suya, y esa culpa no la deja escapar. Por eso le trata de echar la culpa a Araragi, pero eso ya no es suficiente, ya no puede usarlo como excusa. Araragi no puede llevarse todo su odio por más que quiera. En este punto Sodachi está sufriendo los dos problemas con los que Hanekawa y Araragi estaban peleando en Nekokuro, tratar de ignorar sus problemas y no luchar para superarlos y ser feliz, pero por suerte ambos crecieron desde Nekokuro. Por supuesto Araragi no solucionó todos sus problemas todavía en este punto y Hanekawa solo hace poco solucionó los suyos, por lo tanto les cuesta reconocer sus mismos errores en otras personas, pero se estuvieron observando entre ellos lo suficiente durante mucho tiempo como para entender los problemas del otro. Por eso es que Hanekawa es la que le marca a Sodachi que no está intentando ser feliz, que simplemente se está arrastrando en su infelicidad porque no quiere luchar para salir adelante, y al mismo tiempo es Araragi el que le dice la frase "lo que yo tengo es normal", la cual puede no sonar como una frase muy fuerte ni inspiradora, pero entendiendo el contexto es una frase perfecta. Después de todo, aunque Araragi todavía no solucionó todos los problemas consigo mismo, su entorno y la gente que lo rodea lo ayudaron a salir adelante y empezar a disfrutar y evaluar su vida. Entonces, al decir que lo que él tiene es normal, le obliga a reconocer a Sodachi que su entorno, que la situación en la que estaba viviendo no es común, no está bien y no debería aceptarla. Después de todo, ya no está en contacto con ninguno de sus padres y es su propia persona. Lo único que la ata a seguir viviendo la vida que está viviendo es ella misma. Por lo tanto, solo ella puede salvarse y pudo tranquilamente haber ignorado las palabras de Araragi y Hanekawa, pero una vez que confirmó que su madre estaba muerta y que todo terminó, que de su trágico pasado no quedaba nada, que era solo eso, un pasado, decidió aceptar las palabras de sus compañeros de clase y seguir adelante tranquilamente en un lugar donde nadie la conoce. Ella también se salvó a ella misma, y este es el patrón que siguen casi todos los personajes que evolucionan a lo largo de la serie. Inicialmente tienen un problema o un trauma, el cual los está afectando, pero tratan de ignorarlo o simplemente dejarlo ser mientras siguen con su día a día, pero eventualmente algo los obliga a mirar a sus problemas de frente. Para Hanekawa fue la amenaza del tigre, para Araragi fue la posible muerte de Ogi, para Sodachi
Sodachi fueron sus compañeros de clase que no la dejaron seguir en su pozo. Para Senshohara fue el volver a encontrarse con el cangrejo, y para Kanbaru fue el miedo de ser poseída por Rainy Devil y su encuentro con Numachi. Pero no salió tan bien en todos los casos. Los problemas que rodean las cabezas de las personas son muy complicados, y el enfrentarlos tiene que ser un proceso natural y delicado. Por eso hubo un personaje el cual fue forzado de manera muy abrupta, haciéndolo todo peor. Realmente la serie y sus personajes usaron a Nadeko como un saco de boxeo durante casi 50 capítulos. Simplemente la trataron como un personaje secundario o un extra sin ningún tipo de personalidad, el cual se sentaba ahí sin hacer nada, y ese era su problema, el que nunca tomaba acción e ignoraba el resto. El no hacer nada también es una decisión, no existe tal cosa como la no acción, nadie puede ser solo una víctima. Esa es la conclusión a la que llegamos con Nadeko, solo existen culpables. Como ya dije antes, a Monogatari no le gustan los extremos. Como nadie puede ser solo una víctima durante toda su vida, nadie puede ser solo un culpable. Después de todo, la idea de salvarse uno mismo parece implicar que si la solución al problema está dentro de la cabeza del personaje, el mismo problema está solo en su cabeza y que no hay otro culpable de su sufrimiento. Pero la serie se esfuerza en marcar algo súper importante, que cada persona tiene en sí el potencial para seguir adelante y superar sus traumas. Sí, Araragi va a terminar con Senshohara como pareja, independientemente de que Hachikushi esté o no ahí, pero al mismo tiempo, algo tan simple como un comentario random fue lo que lo empujó a tomar la decisión que evitaría que lo maten a él y a casi todo el mundo. Así que al mismo tiempo que somos nuestras personas y nuestras propias decisiones, el entorno en el que nos movemos nos moldea. Y esto es todavía más cierto en el caso de las personas más jóvenes, porque todavía no vivieron lo suficiente como para formarse a sí mismos como personas y a sus propias identidades. Por esto mayormente sus comportamientos suelen ser consecuencia directa de la influencia de sus padres. Y si frenás un segundo y pensás en los padres de los personajes de Monogatari, realmente se puede ver una correlación directa entre el cómo criaron a sus hijos y los problemas por los que estos pasaron. Y por supuesto, siendo el tipo de serie que es Monogatari, no es que los padres hayan hecho el mejor trabajo. Los casos más claros son los de Sodachi y Hanekawa. Ambas, aunque a distinta intensidad, sufrieron de, indiscutiblemente, abuso por parte de sus padres, lo cual fue el origen de sus problemas. Fue lo que empujó a Hanekawa a tratar de ser perfecta y también es lo que empujó a Sodachi a odiarse a sí misma. Y si seguimos vamos a encontrar que lo mismo es verdad para todos los personajes. Senshohara decidió cerrarse al mundo y reprimir sus emociones por el dolor que le causó que su madre se hunda en ese culto y solo haya mirado mientras que un miembro la haya tratado de violar. Y ese fue un trauma que no se fue inmediatamente. Vemos como lentamente lo va superando mientras avanza su relación con Araragi. Hachikushi murió mientras estaba tratando de visitar a su madre, la cual no veía hace años por culpa del divorcio. La persona que le dejó el brazo de Rainy Devil a Kanbaru, generando todo lo que vimos en Bake, fue su madre. Y estos son solo los casos en los que los padres hicieron algo que claramente tuvo un efecto negativo o pudo ser mucho peor. Pero no termina ahí, porque la serie va más allá de mostrar de forma negativa maneras de criar a un hijo que son claramente erróneas. En el caso de la familia Araragi, no creo que se pueda decir que los padres hicieron un trabajo malo al criar sus hijos. Es más, Karen y Tsukiji parece que no tuvieron problemas con su crianza, pero en el caso de Araragi, el sentido de deber y justicia que le impusieron sus padres fue muy pesado para él y no poder cumplir con esa justicia fue el origen de todos sus problemas durante la serie. Entonces, ¿los padres de Araragi son buenos o malos? Bueno, la postura de Monogatari se explica en la novela de Nekoshiro. Durante la carta de Hanekawa hacia Black Hanekawa, hay una parte la cual no se adaptó, y en esa parte de la carta ella refleja en su relación con sus padres y finalmente acepta que fue abusada por ellos. Pero no solo en el momento que su padre la golpeó, sino que fue abusada toda su vida de una forma distinta. El abuso de sus padres fue el nunca quererla, el nunca darle amor paterno, y eso fue lo que la llevó a tener todos sus problemas. Hanekawa, al tratar de describir realmente qué significa abuso paterno, dice esto: el abuso puede asumir otras formas además de violencia, abuso que se llama educación, abuso que se llama disciplina, abuso que se llama crianza, abuso que se llama relación entre padres e hijos. Uno últimamente puede hacer el caso para la visión de que el abuso es cualquier cosa que un padre pueda hacerle a un hijo. Lo que Monogatari trata de decir mediante el personaje de Hanekawa es que con la autoridad que un padre tiene sobre sus hijos, la relación entre ambos es comparable a una tiranía, y el simple hecho de imponer sus visiones y valores en un hijo puede ser considerado una forma de abuso. Esto es lo que pasa con Nadeko, la cual tiene los padres más normales dentro de la serie, pero aún así, cuando Kaiki los visita, nota el cómo, indirectamente, ellos fomentaron que Nadeko tenga una actitud reservada y tranquila, la llenaron de peluches y la forzaron a sonreír para las fotos. De cierta forma la obligaron a ser solo esa chica linda, e incluso después de llevar un largo tiempo desaparecida se negaban a abrir el closet. Se negaban a aceptar que su hija podía ser más que la imagen que mostraba. Se negaban tan fuertemente a reconocer que tal vez había algo dentro de su closet que lo ignoraron por más que pueda tener una pista de la desaparición de su hija.
Nuevamente estamos siendo muy extremistas. No hay negación en que los padres de nuestros personajes tuvieron influencias negativas en ellos, pero como diría Oshino, hay que mirar desde un punto medio. Por supuesto, no hay punto medio para los padres de Sodachi o Senjohara, y por más que Oshino nos comenta lo terrorífico de vivir con alguien como Hanekawa, y más si ni siquiera es tu propia hija, es difícil decir que ambas partes comparten la misma culpa. Pero si vamos a los casos como el de Gaen o los padres de Araragi, la cosa se pone más complicada. Después de todo, un niño realmente nunca sabe lo que sus padres están pensando, y en estos casos es verdad. Cuando vemos a la familia Araragi, sus padres sinceramente estaban preocupados por su hijo. Trataron de educarlo en una forma en la cual sea una persona responsable. Cuando lo vieron volver a estudiar se sintieron aliviados. Es más, cuando él se graduó lo recompensaron con un puto auto. Y ese sentido de la responsabilidad y justicia que le inculcaron pasó a ser una parte vital de la personalidad de Araragi y lo ayudó a conseguir todo lo que tuvo. Y en el caso de Gaen Toe le dejó el brazo a Kanbaru junto a la frase "si no vas a hacer medicina, sé veneno", o si no solo será simple agua, para que ella no cometa sus mismos errores, ya que según ella, al eliminar sus demonios internos, perdió todo lo que la hacía especial. Ya no era ni veneno ni medicina, simplemente se convirtió en agua, y aparentemente ese consejo le sirvió a Kanbaru, ya que en vez de dejar a Numachi irse con el brazo de Rainy Devil, el cual representaba sus emociones ocultas, decidió ir a buscarla y enfrentarse a ella, que independientemente de que si fue la opción correcta o no, era lo que la dejó satisfecha consigo misma. Realmente Kanbaru no sabe si es medicina o veneno, pero claramente decidió ser algo más que simple agua, a diferencia de su madre. Últimamente los padres son la parte más importante del entorno de una persona joven, y para bien o para mal, el cómo crían a esa persona va a afectar su forma de ser, y Monogatari nunca niega esto, pero al mismo tiempo la serie busca que estos personajes avancen y dejen de ser solo la sombra de su entorno para pasar a ser su propia persona. Eso, básicamente, es a lo que la serie llama madurar. Hanekawa sigue siendo una persona que respeta las reglas, pero ya no se oculta ni se reprime. Nadeko no dejó de ser una persona relativamente tímida y un poco retraída, pero ahora está tratando de ser lo que quería ser. Senjohara se abrió más al resto, pero no dejó de ser una persona reservada, y Araragi sigue su sentido de justicia, pero aprendió a ser egoísta cuando tiene que serlo y a valorar su vida. Monogatari no es solo sobre personajes enfrentándose a sus problemas, sino que también es sobre personajes madurando y convirtiéndose en ellos mismos. Pero aunque este es un proceso más marcado en la juventud, no es algo que se limita a cierta edad, es algo constante durante toda la vida independientemente de los años de la persona. Nuestro entorno siempre está moldeándonos y no existe mejor ejemplo de esto que Kisshoto Acerola Orion Heart Thunderblade o Shinobu para los amigos, y con sus 500 años de vida se sigue enfrentando a sus demonios y a la vida que se le fue impuesta. Después de todo, ella fue humana, pero según lo que sabemos de Soku, en su forma humana parecía tener una especie de maldición, la cual hacía que el solo permitir que alguien la viese provocaba que esa persona se trate de suicidar, y aunque el cómo ella se transformó en vampiro y el por qué no sea algo que sepamos, incluso esta transformación no la salvó de su soledad. Al ser un vampiro tenía que comer humanos para alimentarse, y en cualquier lugar donde ella esté iban a aparecer cientos de excentricidades e iba a ser atacada por especialistas, por lo tanto no podía quedarse en ningún lugar por mucho tiempo. Lo único que podía hacer para tener algún tipo de compañía es crear otros vampiros, pero la primera vez que transformó a un humano en vampiro, este entró en un ataque de ira y eventualmente se tiró abajo del sol para morirse. Después de ese día, Kissshot no volvió a crear otro sirviente y vivió sus días totalmente sola durante cientos de años, hasta que un día simplemente se aburrió, se cansó de vivir, por lo tanto decidió ponerle fin a su vida, ¿o no? Aunque ella estaba buscando un lugar para morir, subconscientemente estaba peleando contra esa idea. Si no, simplemente se hubiese tirado al sol como el primer súbdito o como lo hizo sin éxito en la otra línea temporal. Pero en vez de eso decidió ir a una ciudad de Japón, específicamente a la ciudad donde vivía Seishiro, y sus cenizas estaban vivas y absorbiendo excentricidades. キスショットはアセロラオリオンハートアンダーブレードが来たからあの街が霊的に乱れたというよりはあの街が霊的に乱れていたからキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードが引き寄せられたと見た方が正しそうだな。 Aunque Shinobu diga que estaba buscando un lugar para morir, no era lo que quería. Ella había perdido sus ganas de vivir, pero al momento de encontrarse realmente con la idea de la muerte, no quería morir. Y acá es cuando entra Araragi, el cual no solo era la única persona tan idiota como para ofrecerle su cuello a un vampiro, sino que fue la primera persona que decidió no abandonar a Shinobu, la primera persona en no dejarla sola, y por eso es que ella decidió convertirlo en un vampiro en vez de matarlo. Finalmente encontró a alguien que le haga compañía, pero...
Ellos no son compatibles. Araragi quiere volver a ser humano como también quiso Seishiro, y la conclusión iba a ser la misma a menos que algo cambie, y ese cambio fue Killshot. Al igual que Araragi usó ese vampiro medio muerto como excusa para morir y escaparse, ahora ella va a usar a su sirviente que quiere volver a ser humano como excusa para morir, y parecía que va a tener éxito. Pero para su mala suerte, Hanekawa es muy inteligente como para no ver a través de esto, y Araragi es la única persona tan idiota como para empatizar con ella. Después de todo, ambos estaban buscando lo mismo, algo por lo que morir, pero por en medio rieron, disfrutaron, sufrieron, sintieron el mismo hambre, y como ambos son iguales, la sangre fluye de la misma forma en ambos. Ambos están vivos. Por más que ella le grite que la mate, él sabe realmente lo mucho que Killshot disfruta de vivir y lo mucho que ella no quiere morir. O en otras palabras, Araragi es el único tan idiota como para salvarle la vida a un vampiro 2 veces. それでも僕はお前に生きてほしいと思うんだ。 Y uno podría decir que nuevamente el mundo se puso en contra de Killshot, pero en este caso la cosa es distinta. Esta es gracias a que ella creó un sirviente, se le presentó una salida a su maldición. Ya no es más ni humana ni vampiro, ya no tiene que alejarse de todo el mundo, ya no va a atraer excentricidades ni especialistas, pero esta vez es su decisión. El mismo Araragi lo dice, ella puede matarlo cuando quiera y ser exterminada por especialistas o tirarse al sol, pero si quiere quedarse como está, Araragi está dispuesto a vivir toda su vida con ella. Y después de pensarlo un tiempo, Shinobu decide aceptar vivir de esta forma acompañada de Araragi. わしはお前様を許さんし、お前様もわしを許しはせんじゃろう。それでよい。それでも歩み寄ってはならん理由はなかろうよ。 Pero por supuesto no se puede decir que ella realmente lo eligió si no se le dan todas las opciones. Por eso era necesario que la relación de ambos se ponga en conflicto, que su vínculo se vea dañado y que aparezca una opción que no termine con su muerte. Esa opción es la reaparición del primer siervo, el cual decidió aceptar su naturaleza como vampiro y vivir eternamente junto a Killshot. Ya no hay más excusas, Shinobu ya no estaba atada a la sombra de Araragi y si aceptaba la proposición de Seishiro, podía volver a vivir como vampiro sin esa soledad que la ahogaba. Es el trato perfecto, es exactamente lo que ella estaba buscando subconscientemente cuando volvió a esta ciudad, pero ya es tarde. La que una vez fue la increíble Killshot Acerola Orion Heart Thunderblade, ahora es simplemente Oshino Shinobu. Al igual que Araragi aprendió a simpatizar con un vampiro, ella aprendió a vivir con los humanos, y después de todo lo que vivieron juntos por primera vez en su vida, en sus 500 años de vida, pudo decidir algo por sí misma. Decidió quién quería ser y con quién quería estar. Decidió que su nombre a partir de ahora es Oshino Shinobu y que quería vivir como una cuasi vampiro al lado de Koyomi Araragi. Una vez que aceptó esto, es que fue capaz de darle su respuesta a Araragi. Apenas se conocieron, se usaron entre ellos como excusa para escapar de sus vidas, pero al final de la serie terminaron usándose de excusa para vivir un día más. お前様があさって死ぬのなら、わしはしあさってまで生きて、誰かにお前様の話をしよう。我が主様の話を誇らしく語って聞かせよう。 Como seres vivos estamos constantemente creciendo y cambiando, tengas la edad de Nadeko, la de Araragi, la de Kaiki o por alguna razón la de Shinobu, y el entenderse a uno mismo y a su entorno mientras peleamos con nuestras mentes es muy difícil. Muchas perspectivas empiezan a chocar y lo que realmente uno sabe y no sabe empieza a ser cada vez más borroso cuando ni siquiera se puede confiar en uno mismo, cuando realmente no podemos decir si nuestros recuerdos son correctos o si estamos bloqueando parte de nuestro pasado y presente para proteger nuestras máscaras, para proteger esta forma de entender el mundo. El tratar de entender todo y el hacer sentido de la realidad se siente casi como armar un rompecabezas, y si hay alguien que es experto en desafiar todas nuestras expectativas y todas nuestras ideas previas, mostrándonos una historia que se siente como un rompecabezas en el cual tenemos que estar atentos a lo que es real y a lo que es falso, mientras ponemos cada pieza en su lugar, ese es Nishio Isin. Hicimos esto fuera de orden, ¿verdad? Perdón por interrumpir tu trauma emocional, pero es momento de hablar un poco del autor de las novelas de Monogatari, Nishio Isin. O mejor dicho, vamos a hablar del tipo de obras que hace. Como novelista tiene una historia interesante. Su debut fue con Saregoto, la cual ganó bastantes premios. Esta serie de novelas, de la cual la primera tiene una adaptación al anime hecha por Shaft, ya nos marca qué tipo de autor es él. El objetivo de casi, si no todas las novelas de Nishio Isin, es el jugar con lo que el espectador espera y atacar las bases de los tropos que conocemos. Por ejemplo, Saregoto, la cual es
es una novela de misterios y detectives, al final a nadie le importaba el misterio, era todo un sinsentido de idas y vueltas, el cual no tenía ningún valor. Lo importante era entender las motivaciones de la gente detrás de ese misterio. Y si vamos a otra de sus obras, la cual fue adaptada como Katanagatari, se nos pone en duda cada una de las palabras que nos dicen los personajes y las intenciones que hay detrás de lo que dicen. Es una obra en la que no te podés tomar nada como literal, y en este aspecto de jugar con las ideas y conceptos del espectador, Monogatari es su obra magna. Por supuesto está lo que hablamos en la primera parte del video. Monogatari es una obra la cual tiene sus bases en recontextualizar tropos los cuales están instaurados en nuestra memoria, y a veces estos tropos y conceptos parecen tan inamovibles que cuando un anime como Monogatari usa cosas como la sexualidad como un elemento con claro valor en la trama, hay gente que lo sigue considerando puro fanservice sin valor. Pero fuera de todo esto también nos desafía a nivel narrativo. Primero tenemos lo más conocido por todas las personas que vieron la serie. Nishio nos narra Monogatari de manera no lineal. Con ese simple hecho no solo nos hace poner especial atención en todos los hechos que están sucediendo, sino que nos pone en el mismo estado mental que ciertos personajes. Después de todo, no todos son como Izuko. Senjougahara no sabía quién era Oshino ni quién era Shinobu, y el que nosotros tampoco lo sepamos nos hace ponernos en alerta al igual que ella. El ver la pelea de Hanekawa contra el tigre no hubiese sido tan satisfactorio ni tan catártico si al mismo tiempo se nos hubiese estado contando lo de Hachikushi y el primer ciervo. Cuando Hanekawa se pregunta ¿dónde está Araragi?, nosotros también lo hacemos. Esto nos ayuda mucho a mantenernos en la mentalidad de los personajes, y esto va relacionado directamente con la segunda parte del video. Monogatari trata de ponernos en la misma situación que sus personajes, haciendo que sepamos lo mismo y tengamos que tratar de armar el mismo rompecabezas que ellos para tratar de darle sentido a las cosas. Por eso el personaje mediante el cual se nos es narrada la historia es tan importante. Si estamos desde el punto de vista de Araragi, no vamos a ver a nadie que no sea él y las personas que le importan, pero si estamos desde la perspectiva de Nadeko, sus compañeros de clase van a aparecer, aunque no como personas en sí. Después de todo, ella ignora a todo el mundo, pero aún así se siente afectada por las miradas y la presión del resto. Si estamos en la perspectiva de Kaiki, Senjougahara es una niña frágil, pero si estamos desde la de Araragi, es una persona totalmente distinta, y nunca puedes terminar de creer lo que te están contando. Después de todo, los personajes que usamos como perspectiva nos pueden mentir o pueden mentirse a sí mismos. Kaiki nos lo dice inicialmente, no puede prometer la veracidad de su historia. ¿Quién es tan tonto como para confiar en todo lo que dice Kaiki? Y en el caso de alguien como Nadeko, ella misma es la que ignora la realidad, corta parte de su memoria y selecciona lo que quiere recordar para hacer que el mundo encaje con su versión del cómo son las cosas, y al ver todo mediante sus ojos, caemos en su mismo engaño, e incluso si se nos cuenta de verdad lo que el personaje ve, siempre escuchamos los monólogos internos y opiniones de quien estemos siguiendo, lo cual hasta cierto punto tiñe nuestras opiniones y el cómo pensamos las situaciones que vemos. Solo hace falta ver la diferencia entre cómo Araragi ve a Kaiki y cómo Kanbaru ve a Kaiki. Por eso es súper importante el entender qué es lo que sabe cada personaje. Hanekawa solo sabe lo que sabe, por lo tanto no podemos confiar 100% en lo que nos cuenta, a diferencia de Izuko, la cual llega literalmente para aclarar todo en orden cronológico, porque ella sí lo sabe todo y puede tener todas las piezas del rompecabezas en su lugar, pero no puede saber que va a ser alguien que no lo sabe todo. Por lo tanto trata de dejarle toda la información posible a Araragi para poder entenderlo, a diferencia de Gaen Toe, que puede no saberlo todo, pero puede entender todo. Por lo tanto no necesitó decirle nada a Araragi más que a dónde tenía que ir. El entender el cómo la mentalidad de cada personaje funciona y cómo reaccionan a lo que les pasa es súper importante para una obra como Monogatari. Inicio Isin logra mostrar la mentalidad de sus personajes de manera perfecta, describiendo de manera detallada y con palabras adecuadas sus pensamientos en todo momento. Y acá es donde la adaptación al anime tiene sus mayores fallos. Las novelas de Monogatari son súper extensas y sé que está el chiste de que a veces un capítulo se resume literalmente a una sola charla entre dos personajes, pero si se tratasen de adaptar todos los diálogos de la novela, seríamos afortunados si las conversaciones duraran solo un capítulo. Por más que Shaft trate de mantenerse lo más fiel a las novelas que puede, el adaptar todo no funciona para mantener un buen ritmo en una serie animada, y necesitaría demasiados capítulos por temporada. Por lo tanto, la serie tiene que cortar muchísimo texto, y la mayoría de ese texto cortado se compone de los monólogos internos que tiene cada personaje a medida que ocurren las situaciones. Por supuesto, la serie trata de compensar de manera visual, pero no llega a compensar por todo lo que se corta. Obviamente esto no es un problema tan grande cuando estamos desde el punto de vista de Araragi, ya que al escuchar sus pensamientos por tanto tiempo, podemos entender mayormente su forma de pensar, pero cuando cambiamos a la perspectiva de otro personaje, las cosas se complican mucho, y creo que el ejemplo más claro es Nadeko en Otori Monogatari. En la novela se nos muestra de manera súper clara el cómo estaba encerrada en su cabeza y solo pensaba en las cosas que a ella le importaban. Incluso en el momento que Araragi le estaba pidiendo que deje el talismán, no lo estaba escuchando en ningún momento, solo estaba perdida en sus pensamientos.
Dicen que para entender algo hay que experimentarlo uno mismo, así que en vez de tratar de describir lo que piensa Nadeko y cómo se compara el anime, déjeme mostrarle un clip de 9 segundos y después esa parte en la novela. 学校でのことも聞いたよ。気づいてやれなくて悪かったな。 En contraste al clip, acá está la novela. Voy a dejar esta traducción hecha por mí. Pueden pausar el video y leerlo. No me voy a poner a leer todo esto. Y recuerden que Nadeko se refiere a sí misma en tercera persona, lo cual puede ser confuso cuando uno lee. ¿Ya leyeron? ¿Ok? ¿Seguimos? Por más que se nos muestren unos frames de Nadeko confundida y no prestándole atención a la situación, no hay forma de que esos frames representen el cómo Nadeko estaba totalmente ignorando el tema del talismán y Araragi mientras solo pensaba en cómo esto afectaba su relación con él y el cómo iba a evitar que ella pueda seguir actuando como solo una chica linda. Está completamente encerrada en su mundo y sus prioridades. Tristemente el anime no puede darse el lujo de adaptar todos los diálogos internos, pero siempre nos trató de dar la experiencia más cercana a las novelas que pudo, no dejando un solo segundo de anime sin diálogo y manteniendo la esencia de la obra de inicio al adaptar casi letra a letra lo que él escribe en sus novelas. O bueno, casi siempre. Si hay una temporada en la que pienso que Shaft falló en su adaptación, no es Nise, ni Hana, ni Suki, ni Koyomi, que son las que generalmente la gente suele disfrutar menos, sino que para mí Shaft falló en su adaptación de Kizumonogatari. Lo sé, impopular opinion, pero para explicar primero tenemos que hablar de este hombre, Tatsuya Oishi, el director de Bakemonogatari. Por supuesto todo Monogatari tiene como director general a Kiyuki Shinbou, pero según lo que comentan en entrevistas trabajadores de Shaft, como el encargado de los diseños de personajes y director artístico Akio Watanabe, Shinbou trabaja en muchos proyectos pero hace poco en cada uno de ellos, así que me parece más correcto que hablemos de Oishi. ¿Y por qué no me gusta su trabajo en Kizu? Bueno, básicamente porque trata de poner su personalidad como director antes que hacer una adaptación fiel al material original. Esto ya lo podemos ver un poco en su trabajo en Bake, en el que seguramente le dijeron que se mantenga fiel a la obra, pero aún así trató de ponerle su visión en algunas partes. Por ejemplo, cuando Senjo Ahara y Araragi van a la escuela en ruinas por segunda vez, en las novelas no se describe un ambiente tan sombrío. Es más, se trata de describir la sensación como un ambiente espiritual, como si fuese un templo. Pero Nishio nos cuenta cómo Senjo Ahara se sentía muy atacada por el ambiente. La idea es que desde la perspectiva de Araragi no lo notemos, pero cuando lo tratamos de entender desde la perspectiva de Senjo Ahara se haga aparente. Para Araragi no era la gran cosa, pero para Senjo Ahara, la cual intentó de violar un supuesto monje de un culto en un supuesto ritual, todo esto era muy sospechoso, y ese supuesto ambiente espiritual que sentía Araragi para ella era aterrador. Pero mientras que la novela trata que no nos demos cuenta de esto por nuestros propios medios, Oishi decidió implementar ese ambiente sombrío que se notaba desde la perspectiva de Senjo Ahara al anime. Y no sé si soy muy fan de eso. Algo parecido pasa con el arco de Hachikushi. Cuando nos perdemos con ella, la novela no hace ningún comentario de que parecían estar perdidos, hasta que los mismos personajes se dan cuenta. Pero el anime trata de mostrarnos las calles y los edificios de formas más raras de lo habitual, como si los estuviesen atrapando algunas veces. Nuevamente la idea era que desde la perspectiva de Araragi todo parezca normal hasta que lleguemos a la conclusión. Pero Oishi trató de agregar estas ideas visuales y no sé si me gusta, porque cambia la idea de Nishio Isin y afecta el cómo entendemos el funcionamiento del narrador y su perspectiva en la obra, lo cual según comentamos antes es súper importante. Pero bueno, después de Bake, Oishi fue a trabajar en las películas de Kizu, en las cuales se le dio total libertad creativa, y si cuando se trató de mantener la mayor fidelidad posible a las novelas, Oishi trató de cambiar la obra para mostrarse como director, en Kizu decidió cambiarlo todo. Ahora, no les voy a negar lo hermoso e impresionante de su animación, tendría que estar ciego para negar eso, y no es la parte que voy a criticar de estas películas. Tranquilos, sí, que las peleas son increíbles y todo eso, pero las películas fallan por no tratar de adaptar el corazón de Monogatari. ¿Y qué es el corazón de Monogatari?, preguntarán. Bueno, el diálogo y la meta de Nishio Isin. Empecemos por lo primero. Sé que recién critiqué a Otori Monogatari por no mostrarnos los pensamientos de Nadeko, y en la segunda parte del video critiqué a Neko Monogatari Shiro por no adaptar la totalidad de la carta de Hanekawa, pero en ambos casos se trató de adaptar una novela en 4 capítulos y 5 correspondientemente, e intentaron de meter tanto diálogo como les fue posible en esa duración, pero si vamos a Kizu, la duración de las películas equivalen a 10 capítulos de anime aproximadamente, y faltan muchísimos diálogos y monólogos súper importantes. Si quieren un ejemplo, antes de volver hacia Kiss Shot y sacrificarse, Araragi en la novela tiene un monólogo consigo mismo en el que repasa un poco su vida y si debería ayudarla. En este diálogo se nos presenta la mentalidad de Araragi en ese momento, lo cual ya determinamos como algo súper importante, y no es que la animación no hubiese tenido tiempo, es más, se nos deja un rato con él mientras piensa, pero no escuchamos ni una sola palabra de sus pensamientos.
Y otro ejemplo es, no en una escena específica, pero algo que se repite durante toda la novela. Araragi sufrió muchísimo de la idea de no ser humano. Constantemente durante las novelas nos remarca esto, y marca lo súper importante que fue para él que Oshino lo trate como humano. Es más, esto era tan importante para él que vuelve a salir con Kagenui en Nice, cuando él dice que nunca intentó matarla porque le gustó que ella lo haya tratado como humano antes de pelear. Esto es algo increíblemente importante para Araragi por todo lo que dijimos de la intensidad como ser humano y su sentido de justicia. Y este tema de no ser humano supuestamente debería culminar cuando él se encierra después de ver cómo Killshot se come a Guillotine Cutter. Este es un momento súper bajo para Araragi, en el que después de pensar la situación por unas páginas, llegó a la conclusión de que se debería matar antes de que coma a alguien. Mientras que en la película solo tenemos un par de líneas de sus pensamientos y a él gritando, en la novela esta es una escena súper impactante porque vemos el cómo Araragi cae lentamente en la idea del suicidio y lo acompañamos en sus pensamientos hacia esa conclusión, lo cual le da mucho valor a la ayuda de Hanekawa. Pero casi nadie recuerda esta escena, ¿y saben por qué? Porque Oishi decidió abandonar las ideas de inicio y centrarse más en las escenas que podían ser visualmente impresionantes y hacerlas todavía más bombásticas. Por ejemplo, Killshot no se encontró con Araragi en una estación de tren subterráneo, simplemente se encontraron debajo de un poste de luz en medio de la calle. Las peleas no fueron en un estadio olímpico, fueron en el patio del colegio y no fueron ni la mitad de increíble de lo que se nos muestra en las películas. Y escenas como la de Araragi corriendo para salvar a Hanekawa de Guillotine Cutter no llegan ni a la mitad de lo que vemos, lo cual inicialmente no parece malo, pero nos muestra las prioridades de Oishi. No le interesa que el diálogo destaque, y en los momentos donde tiene que hacerlo, como los ejemplos que di, simplemente decide no incluirlos. Y otra cosa, en Monogatari nunca pasaría el tener un montaje de dos personajes riendo sin mostrarnos la charla y de qué se ríen. Y este montaje expliqué que era importante porque compartir esas risas es parte de lo que hace que Araragi empatice con Killshot y la salve al final. Lo voy a decir claro, el hacerle esto a Monogatari, que tiene un orgullo increíble en sus diálogos súper entretenidos, debería ser un crimen. Y esto no es todo, hasta ahora solo estuvimos hablando del cómo Kisu omitía diálogos súper importantes para entender la mentalidad de los personajes y todo lo que hablamos en la segunda parte del video, pero también trata de borrar tanto metacomentario como puede. La idea de Kisu era mostrar la existencia de un vampiro hoy en día como algo absurdo. Nuevamente a Killshot se la encuentran tirada en la puta calle, y las peleas no pretendían ser épicas sino torpes y bizarras. La idea era mostrar lo tonto que es el tropo de un adolescente consiguiendo poderes de un vampiro, y no para ahí. ¿Recuerdan cuando en Nice Hachikushi hace un chiste referenciando la tristeza de una novela la cual nunca va a ser adaptada? Ese chiste nace de Kisu. Cuando Araragi le pregunta a Oshino el por qué no prende nunca su cigarro, dice que es para hacer más fácil que se adapte al anime, y cuando Shinobu masajea su cerebro, Araragi en chiste dice que ahora sí no va a haber una adaptación al anime. Oishi simplemente ignoró todas las ideas que Nishio había puesto en su obra, ignoró todo ápice de comentario hacia la cultura otaku, ignoró los diálogos que nos mostraban la situación mental de los personajes y también ignoró la importancia del narrador y su perspectiva. Básicamente nos dio la versión más vacía y menos interesante a nivel narrativo de Monogatari. Y esto no solo es negativo para las películas de Kisu, porque como ya dije antes, Monogatari es un rompecabezas. Todas las piezas son necesarias y forman un todo. Por más que odies alguna temporada en específico, todas son necesarias. En Nice, que es universalmente la más odiada, se nos introduce apropiadamente a la idea del sentido de justicia de Araragi y el concepto de mal fundamental que va a servir de base para Hanekawa. Y en Suki finalmente empieza a surgir la idea de la pelea contra alguien y que su objetivo es separar a Araragi de sus relaciones. Todas las temporadas son igual de importantes para formar el todo, y es necesario que haya cohesión entre todas las temporadas, que todas tengan una misma visión de la obra. Y lo mismo pasa con todos los temas que hablé en este video. Las tres partes forman parte de un todo. Es más, la única razón por la que dividí esto en partes es para que sea más fácil de digerir para el espectador y más fácil de escribir para mí, pero no hay razón para dividirlo en tres partes. El jugar con los tropos de los harems es la base de todos los conflictos de los personajes y sus traumas, y para meternos en la cabeza de los personajes y que podamos entender su mentalidad es que la serie usa una narrativa no lineal y nos pone en la perspectiva de diferentes personajes, y este desafío que se le da al espectador mediante este tipo de narrativa es parte de la misma idea de desafiar las expectativas que se tienen hacia la narrativa otaku. Al final del día, Monogatari no solo es un rompecabezas en su narrativa, sino que todos los elementos de la serie se alimentan entre sí. Las piezas están ahí. Entender el tropo de la presidenta de clase nos ayuda a entender el cómo Hanekawa sufría al tratar de ser perfecta y cómo desde su perspectiva ignoraba todo lo malo que le rodeaba para poder seguir con su máscara, y también nos ayuda a entender el cómo esa máscara inicialmente fue lo que inspiró a Araragi a seguir viviendo y lo que ayudó a entender mejor a Sodachi. Por más que todo esté disperso en temporadas separadas por decenas de capítulos, todo tira de un mismo hilo. No podemos hablar de Ougi sin entender el sentido de justicia de Araragi, y no podemos hablar del sentido de justicia
de Araragi sin ver cómo inicia en Owari y lentamente va cayendo a lo largo de toda la serie. No podemos hablar de Sodachi sin antes entender que Araragi y Hanekawa estuvieron en situaciones similares en Nekokuro y el cómo las fueron superando. Y no podemos entender el cómo Bake prepara todo sin ver las conclusiones de los personajes y el cómo se llega a esas conclusiones. Y por eso para mí la totalidad de Monogatari es una obra maestra. Puede que tenga sus altibajos, pero todas las partes son indispensables para entender la totalidad de la obra. Nishio escribió un rompecabezas en el que todas las partes conforman un todo y nos lo dio para que lo construyamos. Y esta es solo una de las formas de armar ese rompecabezas. Por ahí a lo largo de la vida vuelvo a ver Monogatari y cambio de opinión como ya lo hice con los videos anteriores. Pero esta es mi forma de construir el rompecabezas ahora. Y díganme, ¿cuál es la suya? Y con esto termina el video. Estoy muy seguro de que este va a ser mi último video sobre la obra y creo que puedo decir que me gradúo sin arrepentir. ねえ荒木先輩、なんだよ。夢落ちだって思いませんでした？ Por supuesto que no puedo decir que me gradúo sin arrepentimientos. Monogatari es un anime muy extenso y lleno de ideas como para poder decir todo lo que quería decir en 2 horas de video. Hay mil cosas que tuve que dejar afuera, desde cosas pequeñas como el uso de los accidentes de tráfico como representación de un absurdo y cómo afectan al personaje de Kaiki, hasta cosas más grandes como ir más en profundidad sobre el personaje de Kaiki y su relación con Araragi, o el cómo ciertas decisiones de dirección y el estilo artístico ayudaron a enfatizar los mensajes. Es más, apenas nombré las visuales del anime, que son un elemento súper destacable y una de las razones más fuertes del por qué prefiero la versión de Shaft a las novelas. Y estos son solo algunos de mis arrepentimientos con este video. Ahora mismo si trato de ver mis videos viejos de Entendiendo Monogatari, muero un poco por dentro. Dar explicaciones a medias, nombrar otros youtubers, decir cosas que son totalmente incorrectas, son algunos de mis arrepentimientos con esos videos. Pero si hay un video del cual realmente me arrepiento, es de mi video de Soku Owari Monogatari. Para ser una persona que tiene una serie de videos que se llama Entendiendo Monogatari, claramente yo no entendía Soku. Fui tan torpe para incluso decir que era una temporada innecesaria, dudando totalmente de inicio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está esto en la parte 3 que supuestamente está dedicada a Nishio Isin? Bueno, la respuesta es porque al igual que yo lo estoy haciendo ahora, Nishio usó a Soku para explorar sus arrepentimientos con su obra y tener una charla con su público. Pero primero hagamos un resumen rápido. A lo largo de los primeros 5 episodios de la temporada tenemos a Araragi dando vueltas en este mundo y mientras que trata de averiguar qué es lo que está pasando, volvemos a encontrarnos con todos los traumas y partes ocultas de los personajes que lo acompañaron a lo largo de la serie. Más adelante en el último capítulo se nos revela que todo esto es parte de los arrepentimientos de Araragi y el resto de personajes, lo cual no me había cerrado muy bien en su momento, porque los arrepentimientos de Araragi ya se nos habían explorado al principio de la segunda temporada de Owari. Literalmente explorar sus arrepentimientos es el punto de su viaje al infierno y su resurrección. Y no solo eso, sino que en los 5 capítulos no se nos exploró casi nada nuevo de los personajes que ya conocíamos. Simplemente se nos volvieron a mostrar como si nos dijesen: hey, ¿se acuerdan de Hanekawa con orejas de gato? A que molaba, ¿no? Se sentía como una temporada en la que solo se nos volvía a mostrar lo mismo que ya habíamos visto para complacernos. O en otras palabras, parecía una temporada que no tenía otra función más que complacer a los fans. Y teniendo en cuenta la relación de Monogatari con la idea del fanservice, me parecía hasta un poco antagónico a lo que Nishio nos había mostrado a lo largo de la serie, como si por alguna razón no quisiese avanzar, como si quisiese quedarse mostrándonos los mismos problemas y tocando las mismas temáticas que ya vimos a lo largo de la serie. Tuve una opinión muy negativa de esta temporada durante mucho tiempo, y viendo el ratio de likes y dislikes en mi video, parece que mucha gente me acompañó en el sentimiento, pero en uno de mis muchos rewatches de la serie, todo me cerró después de interpretar un poco más esta pregunta. 先人を見習ってヒントくらいは差し上げますがね。あなたは一体誰ですか？ Y ahí fue cuando todo me cayó de golpe. El último capítulo no era una charla entre Araragi y Ogi. Bueno, sí lo fue, pero era algo más que eso. La frase que lo deja súper claro está en la novela. Cuando Ogi dice que todo lo de que todo era un sueño era solo un pequeño chiste, Araragi se queja diciendo que parecía muy serio, que había hecho un resumen de todo lo que pasó hasta ahora y había preparado una crisis que iba a dar vuelta a todo y arruinarlo. A lo que Ogi responde con un jajaja, ni siquiera yo tengo el coraje. O sea, ni siquiera ella tiene el coraje para continuar la serie así.
sí, pero ella no es la que escribe la novela. ¿Por qué diría yo no tengo el coraje? Bueno, porque en esta conversación Ogi está tomando el papel de Nishio, o mejor dicho, Nishio está usando a Ogi para hablarnos como autor, y no le está hablando a Araragi. Para dejar esto más claro, después de decirle a Araragi que tiene que reflexionar, como pista le hace la pregunta de quién es exactamente. Recuerden lo que hablamos, cada arco usa un personaje el cual sirve como perspectiva para nosotros, para el espectador. Cuando Ogi le pregunta a Araragi quién es, no se lo está preguntando a él, nos lo está preguntando a nosotros, los que trajeron este mundo espejo en el que no hacemos nada más que ver lo que ya habíamos visto en un intento de fanservice. Porque no queríamos abandonarlo, fuimos nosotros, o en otras palabras, los fans que no querían ver un cambio ni abandonar los personajes. ¿Qué otra persona va a traer fanservice si no es el mismo fan? La charla final es un mensaje de inicio para nosotros, y visto desde esta perspectiva todo queda claro, desde el crear un mundo que solo se estanca en volver a mostrarnos lo que amamos de la serie, hasta Ogi haciendo el chiste de que todo era un sueño, como un mal chiste de un autor hacia los fans de la obra. La idea era mostrarle al espectador lo ilógico que sería un mundo en el que los problemas que sufrían los personajes no se solucionen nunca y los sigan sacando una y otra vez. Ya tendríamos que habernos graduado, ya tendríamos que estar listos para movernos hacia la próxima historia, pero como los fans de la serie que somos, seguimos atándonos a los personajes y a la historia que nos enamoró una y otra vez. Y por supuesto, Nishio también nos dice que tiene cosas de las cuales se arrepiente, temas los cuales no pudo tocar y personajes los cuales quiso darles más tiempo. Por eso trata de explorar más interacciones en las historias cortas, que son más de 40 mini historias escritas por Nishio, en las que tenemos interacciones de personajes que nunca pudimos ver en el anime. Y él mismo dice al final de Soku que se quedó con muchos pensamientos e ideas sin decir sobre esta serie. Pero aunque podremos pasar la eternidad en este mundo en el cual el tiempo se detuvo y podemos volver a ver todas las facetas de nuestros personajes favoritos una y otra vez, al final del día nos hacen la pregunta: そうしますか？いっそそれもありだと思いますが、この辻褄の合わない世界で永遠に暮らすのも。 Y no fue solo Ogi, esta es una sugerencia que también hace Ononoki en el capítulo 4, pero al igual que Nishio nos conoce lo suficiente como para saber que no queremos que Monogatari cambie y siga siendo la misma obra que nos cautivó, también sabe que si crea un mundo lleno de contradicciones, el cual su único valor sea quedarse en el pasado y seguir mostrándonos los mismos personajes, con los mismos problemas, una y otra vez, pero con un setting perezoso distinto, vamos a terminar odiando a Monogatari. Así que pone la respuesta en nuestra boca sin dudar. Araragi, el cual representa nuestra perspectiva, lo dice de forma clara: no hagas una oferta tan rara, como si fuese a aceptar. Sokowari es un epílogo, pero no uno que se deba tomar a la ligera. Después de todo hizo que, al igual que Araragi, ni nosotros ni Nishio olvidemos nuestros arrepentimientos, que aceptemos que no nos graduamos con la conciencia limpia, que pudimos hacer las cosas mejor, y con un 20% más, el cual no deberíamos olvidar ni ignorar, pero tampoco tratar de cambiar. Avancemos hacia un futuro con situaciones y problemas los cuales nunca vimos, porque eso es exactamente lo que nos espera en el futuro. Por alguna razón los fans de Monogatari tienen esta idea de que todo terminó con Sokowari, pero las novelas no dejaron de escribirse. Todavía faltan 9 por adaptar y, si no quedó claro con toda esta charla de avanzar, van a tocar conflictos distintos a los de la serie. La adolescencia de Araragi terminó en Owari Second Season y se terminó de enterrar en Sokowari. Ahora, yo no leí las novelas que faltan por adaptar, así que si me equivoco en lo que voy a decir, bueno, me equivoqué porque no las leí, no hace falta que me spoileen para corregirme, pero según tengo entendido, las primeras 4 que faltan por adaptar forman Off-Season, que sería, por así decir, una serie de spin-offs sin la presencia de Araragi, y las otras 5, las cuales no están todas escritas todavía, formarían lo que sería Monster Season, en la cual vamos a ver a un Araragi adulto. Y de momento no tenemos mucha información de cuándo se van a adaptar estas novelas, aparte de que Shaft estuvo teniendo muchos problemas últimamente, con la mayoría de sus trabajadores yéndose a otros estudios por las malas condiciones de trabajo. Es más, en el video que hice sobre Sokowari dije que estaba dirigida por Itamura, el cual se había ido a otro estudio hace más de un año. ¿Es que nadie puede decirme lo estúpido que soy? Necesito una Ogi en mi vida. Pero el punto es que el estudio no está pasando por su mejor momento, y había una posibilidad de que se anuncie que se estaba trabajando en una adaptación de Off-Season en el evento de la celebración de los 10 años del anime, pero el evento se canceló por la pandemia y estamos bastante en la nada con la información. Pero con todo esto en mente, no tengo dudas de que eventualmente van a adaptar todo lo que escriba Nishio Isin sobre Monogatari, y no va a dejar de sorprenderme. Él mismo nos lo mostró en Soku. Sabe que como fans no vamos a aceptar que se vuelva perezoso con su escritura, y nosotros como fans sabemos que
que, si hay algo que él sabe hacer bien, es desafiarnos mientras escribe diálogos y personajes únicos, y que lo va a seguir haciendo por mucho más tiempo. Nuestro viaje con la serie fue largo y no estamos ni cerca de terminarlo. Tenemos Monogatari para muchos años más, así que voy a esperar ansiosamente a ver cómo Nishio-Isin y Shaft juegan con mi mente y me desafían una vez más en su próxima historia. 僕たちは次なる物語へと Hitotobi. Y ahora sí, antes de terminar el video, me gustaría agradecerle a Eibosu, el cual editó tanto la introducción como las transiciones de una parte a otra en este video, y tener a alguien como él me ayuda mucho porque estoy tratando de traer el mejor contenido que puedo o traer cosas que no se vieron nunca antes. Así que si querés ir viendo mejor contenido con mejor edición, o si simplemente aprecias lo que hice con este video y el trabajo que hubo detrás de todo esto, que créanme que no fue poco, me harías un gran favor si me donarías al Patreon, que va a estar abajo en la descripción. Realmente cualquier tipo de ayuda sirve y así puedo traer realmente el mejor contenido que puedo. Obviamente le voy a agradecer a los Patreons que me estuvieron donando incluso en estos meses de inactividad. Así que muchas gracias a Edson Robles, Rohan, Paris, Kerbs, Soge, Aloner, Adrián Lesname, Norn Ir y Night Party Men por donarme a mi Patreon. Y espero que ustedes también se sumen a esa lista de gente la cual está tratando de ayudarme a crecer y hacer el mejor contenido que puedo. Y ahora sí, ya dije cuando hice un video de 26 minutos que un video así no se iba a repetir, y acá me tenés haciendo un video de 2 horas, así que no sé si voy a decir que esto no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir en un tiempo corto. Por lo menos durante los próximos meses quiero estar un poco más activo y, aunque sean cortos, seguir subiendo videos. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como disfruté yo el hacerlo. Nos vemos en la próxima y bye.